Buenas tardes, Irving. Hola Mark, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También. Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida, al igual que a todos, a esta transmisión en vivo que prácticamente es tuya. Eh, ajá. Pero me gusta igual dar la bienvenida. Espero que estés bien y que estés a gusto, porque hoy tenemos un tema increíble. Hoy vamos a platicar sobre, aunque usted no lo crea, los judíos en México. Es un tema bien interesante. Sinceramente, creo que hay muchísimo que aprender y muchísimo que entender sobre este tema. Sin embargo, va a haber muchas preguntas, no importa qué tanto ahondemos en el tema, porque hay muchos detalles que obviamente las personas quieren saber y mientras más vayamos dentro, más vamos a necesitar un poco más de información. Por eso mismo estoy bastante a gusto de que estés con nosotros, Irving. No, bueno, ya sabes, yo un gustote para mí también. Ok, entonces voy a decir rápidamente los disclaimers, así que todas las personas siéntanse completamente bienvenidas, señoras y señores, porque lo que vamos a ver hoy es un recuento histórico. Vamos a platicar específicamente del periodo en el que los judíos llegaron a México, ¿sí? No es nada más un periódico de 100, un periodo de 100 años, sino que vamos a platicar incluso de la historia que precede a eso, así como cómo es que ha evolucionado hasta nuestros días. Ahora, por otro lado, es muy importante que se acuerden que esto es un espacio judío, un espacio judaico que lo que busca es pues clarificar conceptos de judaísmo y no confundirlos. Por lo tanto, les voy a pedir de favor que no hagan proselitismo, si no tendrán que ser bloqueados. No es capricho, simplemente es necesidad. Número dos, por favor no ataquen al ponente Irving, a la audiencia, a ustedes, al medio enlace judío o al moderador. Estamos aquí justo para tratar de comprender, ¿no? Entonces, una vez más, no confundamos. Tampoco es un lugar para hacer promoción y spam, no se puede hacer autopromoción o spam de las diferentes maneras que conozcan, no es un lugar para promocionar nada, es un lugar para entender y para aprender. Y por último, si quieren compartir, háganlo libremente. Esto es importantísimo para nosotros, de esta manera nosotros nos acercamos a los demás, les damos información de calidad y así podemos también ayudar a las personas a comprender y acercarse más a la historia, que muchas veces es suya. Así que, si tienen alguna pregunta, háganla en los comentarios, se tomará en cuenta para el final de la plática y de cualquier manera esperamos que tengan un excelente día, pues va a ser una excelente plática. Irving, todo tuyo. Gracias, Mark. Así es, platicar de la historia de los judíos en México es complejo porque básicamente tenemos que remitirnos a tres diferentes etapas. Y el problema es que realmente nada más tenemos información completa de la última, porque es la etapa en la que la comunidad judía en México se organizó de una manera institucional. Digo, que es algo que nos encanta a los judíos, ¿no? Fundar instituciones, o sea, lo hemos venido platicando en algunas charlas de las semanas anteriores, pero por ejemplo, desde que Yitro le dijo a Moisés, ponte jueces, ¿se acuerdan de esa charla? Y desde que la Torah ordena establecerás cortes con sus jueces para que hagan justicia, etcétera, etcétera. A los judíos nos encanta estar fundando instituciones, entonces cada rato fundamos algo nuevo para que ciertas características de nuestra idiosincrasia puedan mantenerse ahí funcionando, ¿no? Entonces, la comunidad judía actual de México es el resultado de un proceso que ya tiene un poquito más de 100 años, tiene un poco más de 100 años, bueno, como 110, 15 años tal vez, desde que empezaron las inmigraciones más numerosas, y un poquito más de 100 años desde que comenzó la vida institucional. Tiene 102 años, para ser exactos. Entonces, estamos hablando de una historia que es fácil de rastrear porque tenemos obviamente abundante información. Pero hay otros dos periodos previos en los cuales también hay una fuerte presencia o destacable presencia judía y que son difíciles de rastrear. Me refiero a uno que es el periodo colonial por toda la cantidad de judío conversos, pero muchos de ellos practicando el criptojudaísmo que llegan y se establecen en México sobre todo a partir de la conquista realizada por Hernán Cortés. Y por supuesto me refiero a diversos personajes judíos o familias judías que en un momento dado llegan entre las épocas de consolidación del juarismo y sobre todo durante la etapa del porfiriato,
estamos hablando de finales del siglo XIX y tal vez los primeros años del XX, pero que no se organizaron de una manera regular. Estuvieron a punto, y voy a contar esa historia que es muy interesante y poco conocida, pero que no se organizaron de una manera regular y que entonces no dejaron una huella comunitaria como la que sí se deja a partir de que empieza principalmente la migración de la zona del Imperio Otomano y de Europa del Este. Entonces, vamos por partes. Obviamente ahora sí, me voy muy rápido con la cuestión colonial y con la cuestión del porfiriato para poder entrar un poquito más en el tema de la comunidad judía actual, de la comunidad judía moderna. Digo ya, en otras pláticas podemos profundizar de los otros temas, ¿no? Pero bueno, ¿qué sabemos de las comunidades judías en la época de la colonia? Sabemos bastante, digamos, para no tener ningún tipo de registro aquí, y podemos deducir una gran cantidad de cosas a partir de los dos procesos inquisitoriales más importantes que se siguen, que uno va a ser todo este embate de la Inquisición contra la familia Carvajal en el norte, en lo que actualmente es Monterrey, y que va a evidenciar que existe una red criptojudía bastante amplia. Y tenemos el otro gran proceso inquisitorial del que ya he hablado, ya lo he mencionado en otras charlas, que es este proceso de 1642. El de los Carvajal es a inicios del siglo XVII. Él lo ejecutan por ahí de 1605, 1606. El otro proceso inquisitorial es medio siglo después, 40 años después más bien. Entre 1642 y 1648 es cuando se van a dar los procesos y finalmente las ejecuciones que se hicieron. Y que de hecho este fue todavía más grande, es el más grande episodio inquisitorial en la historia de México. O sea, no nada más contra judíos, sino contra cualquier otro tipo de grupos atacados por la Inquisición. Este es el más grande que hubo. Se dan entre 1642 y 1648. Todavía se quedan en la cárcel varias personas durante los 2 siguientes años, pero en 1650 prácticamente se desmantelan todos los procesos, se cancelan, se anulan y las personas son seguramente liberadas, porque, como ya he explicado, este segundo proceso no tuvo una inclinación tanto religiosa, sino una motivación política. En el marco de la Guerra de los 30 años, que Portugal aprovechó para independizarse de España y que entonces como represalia España empezó a atacar a los intereses portugueses en diferentes lugares del mundo. Recuerdan que Portugal y España en ese momento tenían una red colonial a nivel mundial. Entonces, el punto es que los criptojudíos en México eran fundamentalmente judíos de origen portugués, familias que habían llegado desde Portugal. ¿Por qué? ¿Por qué se dio tan acentuadamente este fenómeno, esta vinculación entre criptojudaísmo y portugueses? Porque en 1492 los judíos son expulsados de España, pero tuvieron la opción de huir o convertirse al cristianismo. Muchas familias españolas, pero que ya tenían parientes o conocidos en Portugal, se establecen en Portugal. Y en 1497 Portugal queda anexado a la corona española y entonces la ley española que prohíbe la presencia de judíos en los territorios de la corona de Castilla entra en vigencia en Portugal. Solamente que en esta ocasión a los judíos no se les dio la opción del exilio, se les obligó a la conversión, a todos, sin excepción, y tuvieron que cambiar sus nombres a nombres cristianos. Entonces, estamos hablando de una comunidad muy numerosa que tuvo que bautizarse sin realmente quererlo. Entonces fueron ellos los que más, en proporción numérica, más continuaron preservando la religión judía y las costumbres judías en secreto. Eventualmente la migración hormiga de esta comunidad generó la fundación de las comunidades judías de Londres, de Ámsterdam y de París, las comunidades sefarditas, pero muchos se movieron hacia la Nueva España, se movieron hacia México y bueno, nutrieron ampliamente este contingente de criptojudíos que había allí. Entonces, lo interesante del tema es que estos dos procesos inquisitoriales, el de Monterrey y el de Querétaro y Ciudad de México, que fueron los lugares más afectados por el proceso de 1642 a 1650, digo ya para englobar todo lo que fue el proceso, evidencian que el fenómeno del criptojudaísmo era muy grande, era muy amplio y cosa contraria a lo que tradicionalmente se cree. Aunque sí existía una cultura antijudía en la Nueva España,
la represión inquisitorial no era algo tan violento para estos momentos. El momento en que la Inquisición llega a México en el siglo XVI, o sea, hacia mediados del siglo XVI, ahí sí, la persecución va a ser muy fuerte. Estamos en esta parte del intento de España por imponer esta regla de que no debe haber judíos en su zona, pero tampoco cristianos nuevos, que era la forma en la que se le llamaba a las familias de judíos recién convertidos, y por recién convertidos me refiero a 4 generaciones. Hasta la quinta ya podía ser considerado cristiano viejo. Luego lo ampliaron a 7, entonces se volvió más complicado. Pero bueno, había una ley en España que establecía que no debía haber cristianos nuevos en la Nueva España, y por eso la Inquisición, cuando se establece aquí, sí lanza una represión bastante agresiva. Pero el dinero, luego viene la cuestión del dinero. Sobre todo, la comunidad de origen judeo-portugués, al final de cuentas, se va a convertir en un importante factor comercial para México. ¿Por qué? Pues porque está emparentado con los grandes comerciantes judíos de Holanda, de Inglaterra, de Francia, y que tienen redes comerciales en literalmente todo el mundo. Entonces, todo el tráfico de especias o de productos exóticos que venían de Asia, del extremo oriental de Asia o de China, y obviamente venían en los barcos de estas familias. Entonces, bien, el gobierno de México y la Inquisición incluida tienen que empezar a hacerse de la vista gorda con estas familias, porque estamos hablando de que haberlos atacado, haberlos desmantelado, habría significado un daño comercial para la Nueva España. Entonces, bueno, se aguantaron hasta que viene toda esta bronca que tiene que ver con las cuestiones de la colonización. Es decir, contra los Carvajal se pueden ir sin tanto problema, porque estamos hablando de que eso se da en el contexto de la colonización del norte. Se habían hecho ya 3 intentos por colonizar esa zona del norte de lo que actualmente es el territorio mexicano. 2 de ellos fueron completamente infructuosos, o sea, los pioneros colonizadores que España mandó allá acabaron eliminados por las tribus autóctonas de la zona, o vaya uno a saber por qué otra razón. Así que son 2 expediciones que desaparecen. Viene una tercera que logra fundar una ciudad en lo que hoy es Monterrey. El proyecto no funciona, al final de cuentas es abandonado. O sea, bueno, por lo menos apuntaron un éxito más, ¿no? O sea, lograron fundar algo, aunque no prosperó. Hasta que viene ahora sí el intento, el 4º intento, ese fue el bueno, y ese lo llevan a cabo un grupo de familias de origen judío, liderados por los Carvajal, por Luis de Carvajal el Viejo. Entonces, ellos son los que van a lograr fundar, le llama por el origen español de este judío, de Luis de Carvajal, era originario del Reino de León, entonces fundan el nuevo Reino de León, así le van a llamar, que actualmente es la provincia o estado de Nuevo León, en México. Y entonces ahí fundan el Monte del Rey, o sea, el Monterrey, la ciudad capital. Y bueno, ese proyecto sí funcionó y Nuevo León y Monterrey siguen allí hasta la fecha. Pero bueno, entonces estamos hablando de una zona muy apartada de digamos, del epicentro de las actividades comerciales. Era, y todavía en muchos sentidos, es literalmente otro México. O sea, cambia completamente la fisonomía, cambia el modo de vida, cambian las actividades todavía en la fecha. Es muy marcado como esa zona del norte, no nada más Monterrey, sino todo lo que luego se fue colonizando paralelamente a Monterrey, me refiero geográficamente. Digamos, básicamente todo eso que corre a lo largo de la frontera con Estados Unidos es una zona de mucha actividad industrial, a diferencia de la zona sur de México, que es más bien una zona agrícola, una zona muy fértil. El norte es árido. Entonces, fue más bien una zona en donde lo que se fomentó fue la industria. Es una zona muy particular del país. Digo, típico de países que son grandes como México, que de repente las regiones sean muy distintas. Entonces, pero en este momento que toda esta zona del norte está muy desvinculada de las dinámicas comerciales y económicas del centro, de la Ciudad de México, de la capital, entonces, bueno, ahí sí la Inquisición sí se pudo dar el lujo de lanzar todo un proceso inquisitorial contra los criptojudíos de la zona. Pero ojo, no se fueron contra todos. Nada más eliminaron al grupo que encabezaba el grupo, a los Carvajal, pero no se podían ir contra todos. ¿Por qué? Porque eran todos.
porque todos los fundadores, todas las familias que llegaron a fundar ahí el nuevo Reino de León, todos eran judíos. Y bueno, y todavía podemos encontrar muchos hábitos netamente judaicos entre las familias, digamos, de abolengo, de Nuevo León, o sea, las familias que se remontan a ese periodo. Entonces, bueno, pues son de origen judío. Entonces, la Inquisición dio un golpe ahí muy certero que a los que estudiamos la historia nos permite percibir o calcular el tamaño, la dimensión que tenía la práctica del criptojudaísmo ya. O bueno, va a venir luego el otro golpe, el de 1642, que ya les expliqué, este va a ser por razones políticas. O sea, sí, era un balazo en el pie, en el sentido de que se afectaban rutas comerciales que beneficiaban a España, pero bueno, es que había que tomar la represalia contra los portugueses. Entonces, obviamente aquí sí se lanzó al aparato inquisitorial contra esta comunidad de criptojudíos, pero otra vez, fue muy enfocado contra el grupo de líderes, o sea, sobre todo alrededor de esta familia, así como en un momento dado la familia importante van a ser los Carvajal o Treviño, porque la familia manejaba de repente dos apellidos. Ese es un problema para la investigación del criptojudaísmo en México, que con mucha frecuencia las personas tienen varios nombres y se cambian los nombres y se cambian los apellidos. Entonces, por ejemplo, en el caso del norte tenemos que, aparte de Carvajal, la familia de repente también era Treviño de Sobremonte. Entonces, de repente tenemos ese problema. Luego aquí en el otro proceso inquisitorial, la familia alrededor de la cual gira toda esta comunidad, una comunidad enorme aparte, porque estaba extendida en Michoacán, en la Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, en Taxco. La familia, digamos, desde donde se manejaba todo, era la del rabino Antonio Rodríguez y Arias y su esposa Blanca Enríquez, que en realidad Blanca Enríquez se llamaba Blanca Rodríguez Enríquez, pero firmaba como Blanca Enríquez. Y luego el otro rabino que estaba ahí con ellos era el rabino Salomón Machorro, que también se llamaba Juan Pacheco de León. Y bueno, entre los Rodríguez, los Enríquez, los Machorro, aparte los Báez de Sevilla, que estaban emparentados con ellos, los Tinoco, digamos que es este bloque fundamental de familias que dirigen a todo este grupo, y bueno, es contra ellos el golpe de la Inquisición. Con los Báez de Sevilla, que era una parte importante de este grupo, no se metieron tanto. ¿Por qué? Porque ellos eran los del dinero. Ellos eran los que tenían las redes comerciales importantes. Entonces, a Gaspar Báez de Sevilla, que incluso había un rumor de que tal vez él era el Mesías, a Gaspar Báez de Sevilla lo sentencian al exilio y lo mandan de regreso a España, nada más. No lo procesó la Inquisición aquí y ni le aplicaron ningún otro tipo de pena. Ni modo, el dinero manda. A los demás sí, los encarcelan. Blanca Enríquez y Antonio Rodríguez y Arias mueren en la cárcel de la Inquisición y Pedro Tinoco es quemado en los autos de fe de 1648. Pero el resto de la familia o el resto del grupo se logró dispersar. Entonces, muchos se reubicaron en la zona de Veracruz, sobre todo en este tramo que va desde Córdoba hacia Orizaba, muy cercano de ahí, en la zona serrana de Puebla, en las sierras del estado de Puebla, en lo que ahora le llaman el Triángulo Huachicolero por las actividades del crimen organizado que hay en esa zona, pero que tienen principalmente su centro en las poblaciones de Tecamachalco y Quecholac. No se confunda con Tecamachalco, el de la Ciudad de México, esa es una colonia, un barrio de la Ciudad de México donde hay una alta población de judíos. Pero cosa curiosa, en el pueblo que se llama Tecamachalco, de donde se tomó el nombre, también hubo una alta población de criptojudíos. La zona de Tecamachalco y Quecholac, así se llaman estos pueblos en Puebla. Se trasladan también hacia Michoacán, sobre todo la zona que está en la zona de Uruapan, y varias poblaciones de esta región, Uruapan, Zamora, Tocumbo, Los Reyes, y sobre todo Cotija y Santa Inés, dos poblaciones que están pegadas. Ahí se van a establecer muchísimas familias judías. De hecho, Cotija sigue siendo identificado por los pobladores de la zona, toda la zona, como un pueblo judío. Y bueno, o sea, he visitado el lugar y sí es muy marcada la diferencia de población. O sea, la población originaria mexicana, indígena o mestiza, vive completamente separada de la población que es evidentemente de origen español, o sea, de origen europeo.
que se ve que no se han mezclado en 400 o 350 años. Entonces estamos hablando de familias judías que siguen manteniendo estos hábitos. O sea, ahí obviamente las buenas familias, algo que se va a repetir también mucho en el norte, se casan entre primos. Esa es la norma. Zaguayo es otra población que es muy emparentada con Cotija y que tiene estas características. Y bueno, desde ahí se van a ir desplazando hacia el norte, van a dejar amplios contingentes en lugares como Chihuahua, como Sinaloa, como Sonora, pero el principal va a llegar hasta lo que todavía era parte de México, pero que ahora es parte de los Estados Unidos, en la población de Corpus Christi. O sea, que es donde las investigaciones genéticas han demostrado que un gran, altísimo porcentaje de la población de Corpus Christi, que es hispana, pero hispanos de los viejos, o sea, de los que vivían ahí desde hace más de 150 años, no de los que han llegado últimamente, son de origen judío. Se ha podido demostrar perfectamente por los exámenes de ADN. Entonces, bueno, esto nos da una idea de que efectivamente hubo una grandísima cantidad de judíos dispersos en el territorio de la Nueva España. Me voy a limitar a hablar hoy de México, porque obviamente la charla es de los judíos en México, pero fueron procesos o situaciones que se replicaron en Perú y en Argentina, principalmente, y un poco en Uruguay, ahí alrededor de lo que es el Río de la Plata. Pero entonces estamos hablando de amplios contingentes de judíos en esta zona durante la época colonial. Hay una relación muy interesante allí con la masonería, porque también es bastante evidente que muchos judíos eventualmente empezaron a afiliarse a las logias masónicas que empezaron a entrar al país hacia finales del siglo XVIII, o sea, ya en el último tramo de la era colonial, aunque no se establecieron en forma porque estaban prohibidas por la corona española. Pero de repente había destacamentos de militares, sobre todo militares o de comerciantes, o sea, gente que venía aquí provisionalmente, sobre todo franceses, ingleses, extranjeros en general. Y ellos entre ellos venían muchos masones y mientras estaban acá tenían reuniones logiales. Entonces, mucha gente de origen judío o de prácticas criptojudías se va a afiliar a la masonería. Tiene lógica. La masonería era en ese momento, digamos, uno de los principales núcleos digamos, de rebelión ideológica contra el autoritarismo característico de los países católicos y de la religión católica en ese momento. De ahí viene el conflicto entre masonería y catolicismo. Un conflicto más real en los siglos XVIII y XIX que ahorita. Ahorita ya quienes se obstinan en conservar ese conflicto más bien lo hacen por ideas románticas mal entendidas que porque realmente haya un conflicto. Pero bueno, en ese momento empieza a darse una, digamos, tendencia de estos gentes de origen judío a integrarse en la masonería y eso se va a hacer todavía más patente a partir de la etapa independiente, es decir, a partir de 1821, que es cuando México logra su independencia definitiva. Ahí sí, para ese momento, la gran mayoría de los próceres que dirigieron la lucha libertaria de México eran masones, como una situación muy similar a la que se dio en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Miguel Hidalgo era masón, eso no nos queda duda, porque en muchos de los emblemas que utiliza dentro de su iconografía de guerra hay elementos masónicos. Muy seguramente Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Basolo, los otros tres líderes militares que empiezan con él esta rebelión contra bueno, no contra España, sino contra la España usurpada por los Napoleones, ¿no? Por José Bonaparte. Pero bueno, muy seguramente también todos ellos eran masones. Agustín de Iturbide, quien es el que realmente declara, concibe el proyecto de independizar plenamente a México y lo lleva a cabo. También Vicente Guerrero, el líder rebelde con el que hace el plan de Iguala y con el que juntos declaran la independencia de México, también lo era. Entonces, bueno, ya a partir del periodo independiente se van a formalizar las logias masónicas en México, sobre todo las del rito escocés y las del rito de York, y muy pronto va a aparecer las del rito nacional mexicano, se va a fundar el rito nacional mexicano, muy inspirado en el rito nacional francés. Entonces va a ser muy frecuente que gente de origen judío se adhiera a esas logias. Y medio siglo más tarde, digamos, siguiendo con esta lógica de
digamos, de la disidencia ideológica contra el catolicismo, o sea, esta manera de rebelarse contra un catolicismo que los había perseguido y obligado a vivir en la clandestinidad. Medio siglo más tarde van a empezar a entrar las misiones protestantes en México a partir de 1872, que primero entra las primeras en entrar entre 72 y 73 son las iglesias presbiteriana, metodista y bautista. Van a tener un apoyo muy fuerte en las logias masónicas, que los primeros misioneros que mandaron estas iglesias obviamente eran masones, para poder establecer ese vínculo con las logias masónicas de aquí y poder tener ese apoyo. Entonces, muchas de estas comunidades religiosas, los nuevos conversos, siempre este tipo de iglesias siempre logró captar en muchas poblaciones grandes o pequeñas de México, hay un pequeño grupo de conversos, es decir, de gente que se volvió protestante o que se volvió bautista. Lo digo así porque los bautistas históricamente no son protestantes, son evangélicos, como metodistas y presbiterianos, pero no son protestantes. Pero bueno, siempre lograban integrar grupos, núcleos pequeños, o sea, obviamente por la idiosincrasia, por la identidad cultural, por muchas razones más, nunca se pudo dar el fenómeno de que una iglesia de este tipo se convirtiera en mayoritaria. Siempre fueron una minoría en el interior del país. Comunidades que eran de 40, 60, ya cuando mucho 100 personas dentro de toda una población. Y bueno, se convierten en un núcleo interesante, llegan, o sea, pese a los chiquitos que eran, llegan a tener una relevancia muy interesante de repente porque sus estrategias eran, una vez que lograban consolidar una iglesia bien establecida, fundar un hospital y fundar una escuela. Y el proyecto de escuelas se llega a volver más ambicioso, entonces empiezan a fundar escuelas normalistas para educar profesores, pero también escuelas de enfermería, sobre todo para mujeres. Entonces, de repente, por medio de hospitales, enfermeras y profesores, hombres o mujeres, las iglesias protestantes y evangélicas empiezan a tener una fuerte presencia en la vida mexicana, aunque fueran comunidades muy pequeñas. Bueno, en todo este asunto estuvieron metidas un montón de familias de origen judío, por toda esta inercia que les vengo que se venía manejando. Entonces, así se va a mantener la situación hasta que va a venir esta etapa final del juarismo y luego la etapa porfiriana. Y sobre todo es una época en la que México necesita reconstruirse. ¿Por qué? Porque a México se le fue, digamos, el siglo XIX se le fue en 3 guerras que dejaron devastado al país. La Guerra de Independencia, que tradicionalmente se ubica entre 1810 y 1821, aunque en realidad la primera parte es una fase de guerrillas sin ton ni son, y más bien es hacia 1816 cuando empieza el verdadero proceso que va a desembocar en la independencia. Pero bueno, son guerras entre 1810 y 1821. Luego vamos a tener la Guerra de Reforma. No, y no nada más la Guerra de Reforma, sino todo un periodo de conflictos entre liberales y conservadores que vienen, que van a abarcar más o menos las décadas de 1840 y 1850. O sea, la Guerra de Reforma son 3 años ahí nada más, pero en realidad es todo un periodo en que los conflictos de liberales y conservadores presentaron episodios, bueno, bélicos en todo el país, muchos de ellos muy graves, y una situación que impidió que el país se pudiera dedicar, digamos, a crecer. Todo esto se resuelve, digamos, en 1857, cuando termina la Guerra de Reforma, gana el bando juarista, el bando liberal, se imponen las leyes de reforma, y entonces los conservadores que son derrotados se exilian en Europa, pero ahí empiezan a cabildear y logran convencer a Napoleón III de que vale la pena intentar un proyecto colonial en México. Aparte, bueno, entonces hay que buscarle un príncipe a México, hay que buscarle un rey, y se van con los Habsburgo. Maximiliano, de la familia Habsburgo, Maximiliano de Habsburgo, va a aceptar porque se le vende, lo engañan con la idea de que el pueblo mexicano está pidiendo a gritos que alguien lo venga a liberar de Juárez y sus leyes de reforma, ¿no? Entonces, bueno, Maximiliano va a llegar, va a establecerse aquí, y como emperador es el famoso periodo de la intervención francesa, que se extiende desde 1862 hasta 1867, y bueno, al final de cuentas se va a resolver otra vez a favor del bando juarista, a favor del bando liberal, no tanto porque tuvieran muchas capacidades ni muchos recursos,
sino porque Napoleón III fue en realidad un emperador bastante incompetente y se metió en demasiados problemas. Entonces, ya para 1865, se acababa de resolver la guerra civil en los Estados Unidos, había ganado el bando enemigo de Napoleón III, es decir, el bando de Lincoln, y Napoleón III ya estaba a punto de entrar en guerra con Prusia, es decir, con los alemanes. Pues la famosa guerra franco-prusiana que Francia la perdió catastróficamente. Entonces, Napoleón III tuvo que empezar a retirar sus tropas desde 1865, así que en los últimos 2 años del conflicto juarista conservador, a Maximiliano, literalmente la víctima por todos lados, le dijeron, te quitamos la escalera y agárrate de la brocha. Entonces, bueno, fue inevitable la debacle de las tropas conservadoras. Los principales generales conservadores fueron fusilados, Miguel Miramón y Tomás Mejía, y Márquez, otro general, del más nefasto de todos, por cierto, bueno, vio cómo se venía el asunto y mejor huyó a Cuba, se largó, muy cobarde. Pero bueno, el caso es que en 1867 finalmente vuelve a triunfar el juarismo y entonces sí, hay que reconstruir al país, o sea, hay que hacer algo porque el país está devastado por pues, todo este periodo de guerras, a veces ininterrumpidas, pero entre levantamiento y levantamiento, básicamente podemos hablar que de 1810 a 1867, es decir, más de medio siglo, México estuvo en guerra. Entonces había que reconstruir el país. Esa va a ser una de las razones por las que en 1872 ya no está Juárez en el poder, ya acababa de morir, de hecho justamente, pero Lerdo de Tejada, el nuevo presidente, es una de las razones por las que va a permitir que empiece. O sea, bueno, hasta ese momento las leyes decían que la única religión admitida en México era la católica. Las leyes de reforma cambian ese discurso a se va a aceptar la libertad de credo, pero no se intentó implementar en la práctica esta libertad de credo. Y obviamente los que siempre salieron perjudicados eran los judíos, que no podían volver a practicar el judaísmo en forma. Pero bueno, ya en este intento de empezar a reforzar vínculos con los Estados Unidos, se abren las puertas por fin a la posibilidad de que entren sectas cristianas gringas, vamos a llamarles así, a México. Y entonces empiezan a venir los misioneros protestantes. Obviamente, para la gran mayoría de la población católica esto fue una desgracia, una calamidad, una maldición. Obviamente los clérigos de la época, bueno, ni para qué decirles el nivel de ideas retrógradas en el que se desenvolvían. Pero bueno, no se puede negar que el proyecto funcionó, se empezaron a reforzar estos vínculos. Que hay que entender de parte de la historia de México, parentesito cultural, hay que entender que los pleitos entre conservadores y liberales en México en este siglo, en gran medida eran porque ambos entendían que México era un país que no tenía los recursos para salir adelante solo, un país muy atrasado y necesitaba el apoyo. Entonces, por las ideas y por las perspectivas de cada grupo, los conservadores creían que ese apoyo tenía que venir de Europa. Los liberales creían que ese apoyo tenía que venir de Estados Unidos. Entonces, cada que se alternaban el poder, los liberales se endeudaban con los gringos, luego los conservadores se endeudaban con Europa, y por eso, al final de cuentas, Europa y Estados Unidos se interesan tanto en la guerra en México. ¿Por qué? Porque el que pierda no va a poder cobrar. Tan simple como eso. El que perdiera no iba a poder cobrar. Perdieron los conservadores, entonces los europeos no pudieron cobrar. Desde ahí se establece una vinculación muy fuerte, aunque en estos momentos es de absoluto sometimiento de la economía mexicana a la economía estadounidense. Pero bueno, ¿era eso o someterla a la economía europea? Y si juzgamos todo el desastre que fue luego Europa en la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos que tuvimos suerte de que fuera el estadounidense, porque si no, México hubiera sido arrastrado también al colapso económico que se le vino a Europa después. Pero bueno, son otros temas. El caso es que en este nuevo momento de empezar a fomentar el desarrollo industrial y que por supuesto ya una vez encarrerado no nada más va a traer capitales gringos, sino también capitales europeos, que bueno, a la hora de hacer negocios todo el mundo son amigos. Van a empezar a llegar otra vez judíos, van a empezar a llegar familias judías que vienen como parte de estos bloques de inversionistas y que aunque se tiene registro de que llegaron a celebrar, por ejemplo, las altas fiestas, todo lo que es Rosh Hashanah y Yom Kippur, se sabe
se sabe que, o sea, no hicieron el intento por darle forma a una comunidad como tal, porque no eran familias que estuvieran pensando en quedarse permanentemente en México. Eran, digamos, estancias pasajeras. Iban, llegaban, estaban 3, 4, 5, 10 años tal vez, y luego se iban, se regresaban. Venían a cuestiones de negocios muy específicas. Estaban yendo y viniendo. Entonces, no se desarrolla como que la idea de fundar una comunidad, una vida comunitaria como tal. Esto solamente va a cambiar hasta empezandito el siglo XX, o tal vez en los últimos años del siglo XIX. ¿Por qué? Porque entonces es cuando Porfirio Díaz lanza el proyecto de construir en México la fábrica textil más grande de América, y si no me equivoco, del mundo. Y entonces empieza a construir la fábrica de Río Blanco. Fábrica muy famosa porque en 1906 va a haber ahí un episodio que se salda con una masacre de obreros y que va a ser un hito, o sea, un elemento gravísimo, muy importante, por lo tanto relevante en toda, digamos, la evolución de los acontecimientos que van a desembocar en la revolución en 1910, 4 años más tarde. Entonces, bueno, se funda en 1900 y la fábrica de Río Blanco, que en este momento es la fábrica textil más importante en América. Entonces, obviamente, era un proyecto demasiado grande, México no tenía dinero para eso, entonces es un proyecto hecho por inversionistas extranjeros. Van a ser sobre todo gente europea la que va a meter el dinero, pero por supuesto también era un proyecto enormísimo. La industria textil no existía en México. La industria textil, o sea, la ropa que podía usar una persona dependía de tu estatus social. O sea, si eras de la clase más alta, de la gente más adinerada, tu ropa te la traían de Francia, punto. Porque aparte Francia era la moda. O sea, en el porfiriato, la cultura mexicana, digamos que se afrancesó. Entonces, si eras de las familias con dinero, tu ropa te la traían de Francia. Si eras de las familias clase media, burguesía promedio, tenías que comprar telas traídas de otros lugares, pero bueno, tú mismo manufacturabas tu ropa. O sea, parte de la educación burguesa de esta época característica es que las mujeres tenían que aprender todo lo relacionado a corte y confección, porque parte de los roles del ama de casa eran hacer la ropa de la familia. Y si eras de la clase más pobre, o sea que en estos tiempos sí estamos hablando de una diferencia en la distribución de la riqueza brutal, o sea, nada que ver con lo que vemos hoy, o sea, era peor todavía. Si eras de las clases marginadas, más vulnerables y más pobres, o sea, verdaderamente paupérrimas y miserables, te forrabas en el trapo que te cayera, o sea, punto, así se resolvía. No existía una industria textil en forma. Entonces, bueno, Porfirio Díaz, que dentro de todas sus cosas cuestionables, sí fue una persona, un presidente con la visión de modernizar a México en muchos sentidos. Algunos fueron de manera muy cuestionable, pero bueno, por lo menos en este caso de la cuestión textil, no, el proyecto era muy simple. O sea, crear en México una fábrica que empezara a producir telas para después, o sea, a partir de ahí, empezar a crear una industria textil. O sea, después de las telas, pasar a la manufactura industrial de ropa. Y de hecho eso sucedió, sí sucedió. Y fíjense las cosas curiosas que surgen aquí. Pero bueno, el caso es que, ahorita les voy a explicar, el caso es que se funda la fábrica de Río Blanco, pero pues obviamente toda la maquinaria tenía que ser europea, no había de otra. Y obviamente entonces todos los técnicos que vinieron a instalar y a darle mantenimiento a la maquinaria tenían que ser europeos. Entonces, obviamente, pues también todos los que sabían manejar la contabilidad, los que sabían llevar el negocio tenían que ser europeos, porque eran los que conocían bien cómo operar ese tipo de fábricas. Entonces, apenas iba a empezar el proceso de empezar a capacitar a la población local como obreros. Pero entonces estamos hablando de que va a ser una época de mucha migración europea que se va a establecer en la zona de Río Blanco, en la zona aledaña a Río Blanco. Estamos hablando de que Río Blanco es una pequeña población anexa a Orizaba. Recuerden que ya les había mencionado que en esta franja que va desde Córdoba, Veracruz hasta Orizaba, se establecieron muchas familias de origen criptojudío, sobre todo porque es una zona comercial importante. Orizaba era, digamos, un paso obligado en la ruta comercial hacia México, desde el puerto de Veracruz hacia México. Ya con la llegada de los aviones, bueno, todo cambió, pero en este momento que todo el transporte comercial se hacía a caballo o en tren, Orizaba era obligado el paso
desde Veracruz hacia la Ciudad de México. Entonces, un lugar comercial muy importante. Por eso también se decide poner la fábrica en Río Blanco. Que claro, en Orizaba no cabe, en Orizaba habría complicado, digamos, los movimientos, pero bueno, Río Blanco está ahí pegado literalmente, o sea, del centro de Orizaba a la fábrica de Río Blanco, yo creo que caminando lo haces en 1 hora, si te tardas mucho, es muy chiquito un lugar y el otro, bueno, más chiquito Río Blanco todavía que Orizaba. Entonces, por eso se escoge esta zona y empieza a llegar una gran cantidad de extranjeros. Todavía en Orizaba y en Córdoba y en algunas poblaciones aledañas, te puedes encontrar muchas familias con apellidos franceses, italianos, alemanes, etcétera, que son descendientes de todos estos inmigrantes que llegan en este momento del Porfiriato. Y entre ellos, muchos de ellos eran judíos. Judíos alemanes, judíos holandeses, judíos ingleses, judíos franceses. Entonces, ellos van a ser los primeros que intentaron, esta es la parte que les decía que casi nadie se sabe, ellos van a ser los primeros que intentaron fundar una comunidad judía. Construyeron una sinagoga en Río Blanco, de hecho. Y todavía incluso la gente del pueblo ve esa iglesia, porque ahora es iglesia, y le dicen, ah, sí, es la sinagoga, esto iba a ser una sinagoga. Bueno, es muy evidente, el tipo de arquitectura no es el característico de las iglesias mexicanas de esa época. En todo caso, parecería más un templo protestante, o sea, un templo venido del mundo anglosajón, y en cambio es muy similar a cualquier cantidad de sinagogas que se construyeron en Europa, sobre todo en Europa del Norte. Lo que debería ser el rosetón, es decir, esta bolita que va en medio de la fachada y que normalmente es una rosa, es una decoración a manera de flor y por eso se le llama rosetón, y que es característica de muchos templos católicos, sobre todo antiguos. Y en vez de ser un rosetón es una Maguen David, que ahí sigue claramente la Maguen David. Obviamente este templo no tiene una cruz, no se le han puesto, eso es lo curioso, nunca le pusieron una cruz, nada más en medio de la Maguen David metieron ahí la crucecita chiquita. Entonces, estamos hablando de que fue el primer intento de un grupo judío por darle forma a una vida comunitaria. Una pregunta, perdón. Están preguntando si es que el doctor Gabino Barreda es aquel del positivismo, era judío. No tengo idea, no tengo un dato que me lo confirme. O sea, se rumora, se habla muy fuerte de que una gran cantidad de intelectuales de México de esta época, o sea, como Gabino Barreda, el que sí es seguro, ese sí estoy bastante seguro de que fue de origen judío, fue Serapio Rendón, que es un poquito posterior, pero gente como Gabino Barreda, como Serapio Rendón, como Alfonso Reyes, probablemente eran de origen judío. Limantur, el ministro de Finanzas, ese sí era de origen judío, fuera toda duda. Entonces sí, es muy probable que mucha de la intelectualidad mexicana de ese momento haya tenido alguna ancestría judía, o varios de ellos sí lo eran. Perfecto, muchas gracias. De nada. Entonces, ¿qué le pasó a esta comunidad? Viene la guerra cristera ya después de la revolución y todos esos avatares en los finales de los años 20, una guerra que en realidad asoló a la zona del Bajío, es decir, la zona del centro del país y sobre todo hacia el occidente. O sea, lo que actualmente son las provincias o estados de Jalisco, en el centro, la zona de Guanajuato. Ahí fue donde se desarrolló la guerra cristera, una rebelión de extremistas católicos contra el extremismo laico del gobierno mexicano en ese momento, pero que, aunque esta guerra directamente no afectó la zona de Veracruz, en donde estoy hablando, estamos hablando entre 1926 y 29, la guerra cristera, no afectó la zona de Veracruz directamente en cuanto a guerra, en cuanto a batallas, sí la afectó de otra manera. Entonces, las redes, sobre todo armadas por clérigos, las redes de apoyo al movimiento cristero, también llegaron a operar a la zona de Puebla y Veracruz y secuestraban gente y pedían rescate para de esa manera, eran una de las estrategias para financiar. Entonces, en este marco es donde se llega a desarrollar un cierto nivel de antisemitismo y entonces esta comunidad judía fue despojada de su templo. Y por eso la Iglesia Católica lo convirtió en templo católico. Tienen, todavía está ahí el templo viejo de Río Blanco, es una típica iglesia colonial católica enfrente, pero el templo que se utiliza es la sinagoga, el que le quitaron a la comunidad judía de ahí. Entonces, obviamente, esto provocó
que esta comunidad se empezara a dispersar. Y no fuera parte eventualmente de la integración de todo lo que integró la comunidad judía, ya la que conocemos, salvo muy pocas familias. Algunas familias se regresaron a Europa, una desgracia porque no pasó mucho tiempo para que viniera el problema de la Shoah, el problema del Holocausto. Otras familias se vinieron a la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de que la gran mayoría de las familias de judíos que llegaron en estas épocas del Porfiriato no, digamos, no se integraron a la comunidad judía de México y se disiparon o se asimilaron. O sea, por ejemplo, puedo mencionar a familias, ya mencioné a los Leimantur, fueron una de estas familias. Ellos llegaron desde mediados del siglo XIX. El que fue ministro de Finanzas de Porfirio Díaz ya era nacido aquí en México. Entonces, es una típica familia asimilada. Una parte de la familia Derbez también llega en este momento y se asimilan, o sea, son descendientes de judíos, pero se asimilan aquí a la cultura nacional, pues no se integraron a la comunidad judía finalmente. Tenemos otra familia muy importante de apellido Meyer, que luego en épocas de Porfirio Díaz van a ser de los que más invirtieron dinero en los ferrocarriles, una familia muy importante. Los Meyer, hay un actor famoso de apellido Meyer, no lo voy a mencionar, pero son también de origen judío, de estas familias que se establecen y luego se asimilan. Llegaron muchos judíos de origen sefardita también, sobre todo de las comunidades de Ámsterdam, de Inglaterra y probablemente también de Francia. Pero bueno, la gran mayoría de ellos no se terminó de integrar a una nueva migración que ya tenía para ese entonces, para cuando viene este episodio catastrófico de la sinagoga, ya había como 15 años que estaban empezando a llegar otro tipo de judíos. Los judíos de la zona oriental del Imperio Otomano, o sea, de las zonas de Turquía, Siria y Siria principalmente, y judíos de Europa del Este. Principalmente eran familias judías que estaban tratando de llegar a Estados Unidos, pero de repente Estados Unidos empieza a endurecer sus políticas migratorias y entonces la Bnei Berit se encarga de mandarlos a México. Sobre todo ahí el que tuvo que ver mucho en este proceso fue el rabino Martin Cielonka, que es un rabino muy preocupado porque los judíos no hagan cosas ilegales. Entonces él se dedica, junto con la Bnei Berit, que es una institución, les digo que nos encanta fundar instituciones, una institución de ayuda. O sea, cuando un judío tenía que emigrar a otro país y llegaba así nada más con la ropa puesta, la Bnei Berit inmediatamente le conseguía trabajo, casa, hospedaje, por lo menos inicial, obviamente comida, y si te descuidabas, te conseguían a esta esposa. Entonces, Zielonka empieza a apoyar, junto con la Bnei Berit, estas familias para que se establezcan en México y puedan entrar a Estados Unidos de manera legal. O sea, Zielonka sí era así un tipo, pero cuadradito, o sea, bien estricto con esas cosas, ¿no? Obviamente Zielonka también era masón y junto con la Bnei Berit logró el apoyo de muchas logias masónicas. Por eso, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se establecen muchos de estos judíos provisionalmente, que al final de cuentas acabaron quedándose aquí, pero entonces los primeros rezos de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, las primeras celebraciones de fiestas mayores, muchas comunidades judías las celebraron en templos masónicos o en templos protestantes, porque por medio de los clérigos masones, Zielonka tenía muy buena relación también con clérigos metodistas y presbiterianos. Entonces, así es como de repente empiezan a colocarse familias que están llegando de Turquía, de Siria y sobre todo de Europa del Este, y un poco de Grecia y de los Balcanes. Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante, muy rara, que no sé qué tiene México, parece que es el aire, o no sé si el agua le echen algo en los pozos, pero no sé qué tiene México, que las familias judías que llegaron a México desarrollaron una especie como de exclusivismo muy singular. O sea, los ashkenazim podían llegar, pero no eran los ashkenazim, eran los galicianer, por un lado, los yeques, o sea, judíos alemanes, austriacos y checos, por otro lado, los polacos, por otro lado, los rusos, por otro lado, los húngaros, por otro lado. O sea, mantuvieron un sentido de identidad, digamos, una subidentidad, que la identidad era judía, ashkenazí, pero aparte de ellos mantuvieron esta diferenciación de grupos. Pasó lo mismo con los sefaradim. O sea,
Una cosa eran los turcos, otra los sirios de Damasco y otra los de Alepo. Entonces, siempre mantuvieron ese tipo de núcleos. Y esa es una cuestión que siguió dándose durante varios años. Pero entonces, todo esto empieza con que estas comunidades judías que estaban establecidas originalmente por el impulso del porfiriato, eran judíos occidentales en términos europeos. Y aquí la parte más interesante eran los sefarditas, porque no eran sefarditas turcos ni marroquíes. Bueno, Marruecos estaba en Occidente, pero está en África. No eran sefarditas ni de Marruecos, ni de Turquía, ni de Grecia, ni de Siria. Eran sefarditas de Ámsterdam, o de Londres, o de París. Entonces, no sé, judíos al final de cuentas, pero sí había como esa distancia de que ven llegar a los sirios, hablando en árabe aparte, que eran como unas judías de habla árabe, y los veían así con cara como de... igual que en el caso de los Ashkenazim, los judíos alemanes y los judíos austriacos, los yeques que les llaman, o sea, judíos así muy, muy integrados, o sea, no asimilados en el sentido cultural o religioso, pero sí muy asimilados a los hábitos teutónicos, o sea, gente así súper disciplinada, súper estricta, muy frugal, muy rigurosa, muy estudiada, gente muy culta de muchos libros, que pues veían a llegar a la horda, así lo veían, de judíos polacos, de judíos rusos, de judíos húngaros, eh, más rudimentarios, pues obviamente judíos, la mayor parte de ellos pobres. Y aparte, hablando en yiddish, o sea, los judíos alemanes sí tenían una bronca gruesísima con eso, ¿no? Decían, o sea, si vas a hablar alemán, háblalo bien. Los judíos polacos y los judíos rusos decían, cuando oían a alguien hablando en alemán, si vas a hablar yiddish, háblalo bien. Pero bueno, era una bronca cultural fuerte. Entonces, fueron comunidades que se mantuvieron separadas, que se mantuvieron al margen. Entonces, eso en gran medida explica por qué a la hora de que se desmorona la comunidad de Río Blanco, o de las, bueno, que englobaba a varios, a judíos de Orizaba, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, estas zonas aledañas y que están muy cerca, muchas de estas familias, la mayoría, simplemente no se integran a las otras familias judías que estaban llegando a Orizaba. O sea, Orizaba fue uno de los lugares en donde se establecieron más judíos en este momento. Entonces hay un punto donde se tocan o entran en contacto los judíos que habían llegado alrededor de la fábrica de Río Blanco y los que están llegando ¿por qué llegan? Básicamente por la descomposición del Imperio Otomano y sobre todo por su derrota en 1917 en el marco de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con todo el colapso social, político, económico que hay en esa zona en este momento, muchos optan por la migración y empiezan a llegar a México. Pues entonces, hay un punto ahí en Orizaba donde estos dos grupos judíos entran en contacto. Pero bueno, no, tal vez, si se hubieran quedado, se habría logrado una integración de los dos grupos. No se logró porque los judíos que estaban llegando del ex imperio otomano o de los países de Europa del Este y que se establecieron en un momento en Orizaba, lo vieron nada más como una etapa intermedia, o sea, provisional, porque el objetivo era venirse principalmente a la Ciudad de México o a los Estados Unidos. Entonces, y los otros optaron por regresarse a Estados Unidos o a Europa. Entonces, fue probablemente eso lo que no permitió que eventualmente se pudiera dar una integración, pero también aquí había otro detalle, tal vez más importante, y es que la gran mayoría de los judíos que se va a establecer en Orizaba en este momento vienen de Siria o de Líbano. Bueno, de hecho llega también una migración libanesa muy importante, me refiero a libanesa cristiana, maronita, y de repente Orizaba es un lugar que está inundado, es un decir obviamente, ¿no? Pero está inundado de árabes y que básicamente trabajaban como aboneros. Es decir, este tipo de trabajo de ir vendiendo cosas de puerta en puerta, tenías que andar cargando un palote que tenía así como ganchos, donde colgabas cualquier cantidad de cosas, o sea, eras una tienda ambulante. Llegabas a tocar de puerta en puerta ofreciendo crema para el cabello, peines, calcetines, adornos para el cabello de las mujeres, o sea, estas lijas para amarrar el pelo, peinetas, navajas para rasurar, o sea, cualquier cantidad de tela, sobre todo eso se vendía mucho telas,
cualquier cantidad de cosas que los aboneros te ofrecían. O sea, de ahí viene toda esta idiosincrasia tan propia del humor en México del Arbano Jalil, un personaje que luego se va a hacer famoso en las películas de Joaquín Pardavé, pero que es este personaje árabe, o sea, que te vendo de todos, o sea, ¿qué quieres? De zapatos aquí tengo, o sea, tela aquí tengo, o sea, crema para acá, yo aquí tengo también. O sea, este personaje folclórico que se va a volver parte de la idiosincrasia mexicana. Viene de ahí, del abonero. Ok, de repente empiezan a descubrir que la gente, oye, pues cuesta 8 pesos, ¿no? Precios de ese tiempo, ¿no? Cuesta 8 pesos, no, pues no tengo, no importa, págame ahorita 50 centavos y yo vengo la próxima semana y me pagas otros 50 centavos. Entonces, se hace la costumbre de, llevaban su libretita, ¿no? Anotando qué compraba cada quien. Hay anécdotas chistosas, ¿no? Por ejemplo, de un judío que llega a la zona norte con un cargamento de zapatos, traía 300 pares de zapatos y llega con los obreros de una zona industrial y les dice, a ver, ¿quién quiere zapatos? Y yo, toma, escoge tu número, toma. Y así los dio. Y su compañero, su socio, le hace la observación, oye, no estás anotando quién está comprándote los zapatos. No, ¿para qué? O sea, ¿cómo les vas a cobrar? Dice, no te preocupes, yo me acuerdo. O sea, ¿te vas a acordar de quién te compró 300 pares de zapatos? Sí, sí. Y todo el mundo se comprometió a pagarle cuando fuera el día de cobro, ¿no? El día de cobro regresan y dice, ¿cómo le vas a hacer para acordarte quién? Es muy fácil, los que traigan zapatos. Obviamente eran artículos que no se conseguían tan fácilmente y así los vendían en abonos para a poder hacerlos accesibles. Bueno, el crédito, esa fabulosa invención de mercaderes judíos y árabes. Entonces, de esta manera empiezan a prosperar económicamente los aboneros, árabes o judíos, o sea, me refiero a árabes cristianos, casi no llegó ningún musulmán en esta etapa, árabes cristianos o judíos de los países árabes, y conforme iban juntando dinero, una de dos, o ya se venían a la Ciudad de México a establecer un negocio, o generalmente lo primero que hacían era traerse al resto de la familia. Y entonces, esa fue la dinámica que desarrollaron las familias judías de origen sirio, que por lo mismo fue una dinámica muy diferente a la que tenían las familias judías, aunque fueran sefarditas, pero también muchos de ellos askenazíes, de origen holandés, alemán, francés, inglés, o sea, nada que ver. Entonces, muy probablemente esta fue otra razón por la que no pudieron integrarse. Entonces, en fin, el caso es que Orizaba eventualmente quedó despoblada de familias judías. O sea, yo todavía soy parte de una de las últimas familias judías de Orizaba. Mi papá nació ahí en 1930, mi mamá en 1935 en Río Blanco. Pero todavía conocí una amiga que a veces anda por aquí, se me anda oyendo hoy, le mando un saludote enorme a Adela Sonana, que aparte le encanta opinar también y siempre con buenas opiniones, y que alguna vez platicando del tema, ella me comentó que sus papás todavía eran de los últimos judíos nacidos en Orizaba. Entonces, bueno, eso nos refleja lo importante que fue Orizaba en este momento. Pero bueno, ya era otro proceso de migración, era otra idiosincrasia, la de los judíos que estaban llegando a este lugar, fue otra la dinámica y entonces no se pudieron, digamos, si hay un punto en que se empatan estas dos migraciones, pero una se dispersa y la otra es la que funda las instituciones que le van a dar forma a la actual Comunidad Judía de México. Y aquí la vida institucional fue riquísima, o sea, aquí sí vamos a hablar de un proceso casi frenético, ¿no? O sea, así para darles una idea así rápida, hay una listota que esta sí la voy a leer, que estos datos no crean que me dan muchas ganas de aprendérmelos así de memoria y al dedillo, pero por ejemplo, desde inicio del siglo XX, que empieza la migración de judíos que vienen de Siria, del Líbano, de los Balcanes, de Europa del Este, en 1912, o sea, hace 108 años, se funda la Alianza Monte Sinai, que es el antecedente de lo que es la Comunidad Monte Sinai ahorita. Y le tengo que decir antecedente porque en este momento inicial todos los grupos están allí integrados. O sea, me refiero a sirios, libaneses, balcánicos, turcos y de Europa del Este. Entonces, originalmente la Alianza Monte Sinaí era el sinónimo de decir Comunidad Judía de México, 1902. En 1913 se adquiere el primer terreno para el Panteón. En 1918 se compra el predio
un predio en Justo Sierra, no todavía el de la sinagoga, todavía no se construyen las sinagogas históricas que están ahí, pero ya se adquiere un predio ahí. Y es que es la época en la que esta zona de Justo Sierra, la calle de Justo Sierra, en el centro histórico de la Ciudad de México, y sobre todo la calle de Jesús María, así se llama la calle, se van a convertir en una especie de aljama. O sea, van a empezar a llegar ahí todos los migrantes y de repente Jesús María es la calle judía por excelencia en el centro de la Ciudad de México. Luego, a partir de 1918, que empieza la migración judía a los Estados Unidos, después del final de la Primera Guerra Mundial, se empiezan a endurecer las medidas migratorias entre 1921 y 1924, y es cuando empiezan a llegar judíos, polacos y rusos, que es todo esto que les mencionaba en lo que intervino el rabino Zielonka, que estaban intentando entrar a Estados Unidos, no pudieron, los mandan a Tamaulipas y a Veracruz, que son puertos costeros en el Golfo de México, Tamaulipas casi pegado a Estados Unidos, Veracruz un poco más abajo, pero bueno, de ahí estaban intentando llegar a Estados Unidos, Zielonka los empezó a ayudar, la gran mayoría no pudo ingresar a Estados Unidos, pero se quedaron en México, y entonces empezaron a establecer, digamos, las primeras bases de las instituciones ashkenazíes aquí. Pero bueno, entonces es donde viene esta bronca de que la diferencia entre las prácticas, sobre todo rituales, sí hay diferencias, son mínimas, están en el orden de los rezos, algunos rezos tal vez son más largos que otros, pero no son gran cosa, pero en este momento les decía ya esta característica de que, no, los ashkenazíes rezamos así, los sefaradíes así. Entonces, por ejemplo, en el predio que hay en Justo Sierra, los rezos de una comunidad se hacían arriba y los rezos de la otra comunidad se hacían abajo. Entonces, se empiezan a acentuar estas diferencias y entonces en 1922 se hace la primera división de la Alianza Monte Sinai, se separa el grupo Ashkenazí y fundan la comunidad Nidje Israel, que va a ser la base de lo que después se va a llamar Kehila Ashkenazí de México. Y la comunidad Nidje Israel es la que también va a hacerse de un predio allá en Justo Sierra, en el número 71. Pero bueno, eso viene más adelantito, ahorita les digo. Pero entonces, bueno, en 1922 se separan todos los ashkenazíes para fundar Nidje Israel, pero en 1927 los Galizianer, es decir, los ashkenazíes que venían de la zona de Galicia, o sea, que está al sur de Polonia, fundan, o sea, se separan también y fundan su propia comunidad, que es la comunidad de Judá Dahim. Y luego una nueva escisión en 1930, en el marco de Monte Sinaí, hace que aparezca un grupo que originalmente se llama Bikur Jolim, pero luego se convierte en la comunidad sefaradí de México. 1930 es cuando se separan los sefaradín sirios, que se quedan en Monte Sinaí, de los sefaradís turcos, griegos y balcánicos, que son los que pasan a formar hasta el día de hoy la comunidad sefaradí. En 1931 los judíos polacos también arman la suya propia, diferente Israel. En 1931 también se funda la Cámara de Comercio, la Cámara Israelita de Industria y Comercio. Entonces aquí ya estamos viendo también una cuestión institucional más ambiciosa, que porque para este momento ya esto que les contaba de los aboneros ya había hecho que muchas familias prosperaran, se vinieran a la Ciudad de México y ya empezaran a pasar del puestito que tenían en la Lagunilla, este mercado famosísimo, centenario en México, que actualmente está pegado ya a lo que es el barrio de Tepito, una zona de comercio informal muy famosa y peligrosa en la Ciudad de México, pero bueno, en estos tiempos muchos judíos llegan a establecerse, a poner ahí su puesto, a veces ponían nada más una manta en la calle, ponían sus productos que vendían y así vendían. De repente ya empiezan, eso es en los años 20, empiezan a poder adquirir locales y entonces empiezan a abrir tiendas. Entonces, conforme va evolucionando esto, bueno, el testimonio es que en el 31 se funda la Cámara Israelita de Industria y Comercio. 1937, los judíos sirios que todavía estaban en Monte Sinaí vuelven a dividirse. Ahora los de Alepo toman una ruta propia y van a terminar fundando, ahí está Mark saludando, porque él es de una familia judía de Alepo, efectivamente, van a terminar fundando. A mí me toca hacer como una mezcolanza de los árabes, pero al fin y al cabo tengo tanto parte como de Damasco, bueno, Beirut, Líbano, que venían de Damasco y de Alepo. Entonces, sí, bueno, Mark es un judío internacional, o sea, es de Alepo, es de Beirut y es de Damasco. Bueno, intento ser internacional, no siempre se puede. Gracias. Entonces, bueno, 1937 es cuando este bloque de Alepo se separa del de Damasco y Beirut, de hecho,
y sientan las bases de lo que se va a convertir la comunidad Maguen David. Entonces, básicamente ahí ya tenemos las bases de las comunidades tradicionales de México. Es decir, primero Monte Sinaí, que al final de cuentas terminó nada más aglutinando a los judíos de Damasco y de Líbano. Luego la separación con la Keilash Kenazí, pero que también se empiezan a separar sus grupos y que por eso se van a fundar diferentes sinagogas. Por ejemplo, el templo Adat Israel, que está en la colonia Álamos, es de los rusos. El templo de Polanco, ¿cómo se llama? Eugenio Sue, la comunidad de Betishac, en ese estuvieron involucrados muchos húngaros en la fundación. O sea, así se fueron diferenciando. Luego viene esta escisión, en 1930 les decía, cuando se separan los sefarditas turcos, griegos y balcánicos. Es decir, aquí la lógica es simple. Se separaron los sefarditas que hablaban en ladino de los sefarditas que hablaban en árabe, o de los árabes, porque bueno, la comunidad de Damasco de repente es muy relativo llamarlos sefarditas. Los de Alepo sí son sefarditas, o sea, son descendientes del exilio español. Los de Damasco, un gran porcentaje de judíos de Damasco, pues son de la comunidad judía siria de Damasco, que es milenaria, o sea, hace 2000 años ya existía esa comunidad. Entonces, tienen ahí una parte sefardita, pero son shamis, para ser estrictos, o sea, Sham es el nombre de Siria en hebreo, entonces son shamis. Pero bueno, entonces la separación primera es entre los sefarditas de habla ladina, de los demás de habla árabe. Y luego la separación entre los de Maguen David y los de Monte Sinaí, esta última separación, es de los que son sefarditas, aunque sean de habla árabe, con los que son shamis. Bien, entonces ahí tenemos ya más o menos este panorama que conforma las comunidades Monte Sinaí, Maguen David, Keilash Kenazí y comunidad sefaradí. Todos los judíos que conozcan bien la comunidad de México sabrán que son, digamos, como que las 4 principales comunidades. Obviamente, en todo este proceso se van a seguir fundando instituciones. Entonces, por ejemplo, también en 1937 es cuando se adquieren los predios de Justo Sierra 71 y 73. Y ahí es donde Maguen David, Monte Sinaí, ya nada más como sinagoga de Damasco o libanesa, construye su propio templo, la primera sinagoga de México, en el predio número 73, y la Keilash Kenazí, Nidhe Israel, va a construir la suya en el Justo Sierra 71. Ahí se van a construir las 2 primeras sinagogas de México. Bueno, perdón, la primera fue la de Río Blanco, nada más que para ese momento ya se la había robado la Iglesia Católica. Bueno, 1938 se funda el Comité Central de la Comunidad Judía de México. Entonces, lógico, antes todo estaba en Monte Sinaí, pero conforme se fueron separando los grupos, para mantener una comunicación institucional y una vida institucional que nos abarcara a todos, se funda el Comité Central. 1939, los judíos alemanes, austríacos y checos fundan su propio grupo, Atikva Menorá, para distanciarse de los rusos y los polacos, porque les digo, nunca fueron así como que muy compatibles, compaginables. Estaba revolviendo esas 2 palabras, nunca fueron muy compatibles, entonces, bueno, cada quien arma su grupo. En 1942 también los húngaros hacen el suyo. 1941, entre 40 y 41, se fundan y se inauguran las sinagogas de Justo Sierra, primero la siria y luego la ashkenazí, pero de ahí vienen las sinagogas de Siria. 1947, interesante porque ya es después de la Segunda Guerra Mundial y todo el impacto que esto tuvo, ¿no? Pero se funda en el 47 el Instituto Cultural Mexicano Israelí, que luego en 1988 cambió su nombre por Instituto Cultural México-Israel y que es una de las más importantes instituciones culturales judías que hay en México, sigue funcionando, haciendo actividades formidables de acercamiento cultural entre México e Israel. He tenido el honor de poder colaborar con ellos en muchas actividades. Entonces, fíjense, viene desde 1947. 1950 se funda el Centro Deportivo Israelita. 1953, un conglomerado de judíos gringos que estaban aquí por cuestiones de negocios principalmente, fundan la primera sinagoga que no va a ser parte de la comunidad judía mexicana, sino una extensión de la comunidad judía estadounidense, y que se va a llamar el Bet Israel Community Center o Comunidad Bet Israel, que tiene la característica de que es la primera sinagoga no ortodoxa que se funda en el país. Es una sinagoga del movimiento conservador. Y en 1961, un grupo de familias de la Keilash Kenazí deciden integrarse al movimiento conservador y fundan la comunidad Betel de México. Entonces,
digamos que ahora sí están ahí primero las primeras 4 comunidades tradicionalistas u ortodoxas, y luego entre el 53 y el 61 aparecen las 2 comunidades conservadoras. Nada más que Bet Israel no era parte de la comunidad judía de México, era parte de la comunidad judía estadounidense. Betel sí va a ser la primera sinagoga judeo-mexicana del movimiento conservador. Ya más adelante, Bet Israel, bueno, obviamente viene el relevo generacional, fallecen la mayoría o todos los judíos gringos que estaban viviendo en México, y entonces sus hijos, ya nacidos en México, van a desvincularse de las sinagogas estadounidenses y se van a integrar a la comunidad judía de México. Entonces, Bet Israel es parte, hoy por hoy, de la comunidad judía de México. Entonces, tiene representación en el Comité Central también. 1970 se funda el Museo Histórico y Judío del Holocausto, lo funda la Keilah Ashkenazim, y actualmente tiene el nombre de su fundador, es el Museo Tuvie Meisel. Tuvie Meisel, de bendita memoria, fue también otra persona que invirtió muchísimo dinero en cuestiones culturales, organizaba festivales de música, contrataba orquestas, o sea, una persona que todo el tiempo estuvo, aparte de un gran filántropo, todo el tiempo estuvo invirtiéndole mucho dinero a la cultura en México, y él es el que funda el primer museo para preservar la memoria del Holocausto, les decía, el Museo Histórico y Judío del Holocausto, pero que se llama Museo Tuvie Meisel. Sus instalaciones estaban en Acapulco 70, ahí sí no tengo idea de cómo anda la situación, porque este templo se dañó, todo el edificio más bien, se dañó gravemente en el terremoto de 1900, del 2017, o sea, de hace 3 años, y bueno, obviamente todo el patrimonio del museo se pudo recuperar, no hubo problema con eso, pero no sé si ya reabrieron, ahí sí, me disculpo por no estar actualizado en eso. 1993 se funda el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura Ashkenazí, ahí mismo en las instalaciones de Acapulco 70, pero este mismo centro, bueno, ahorita les digo, bueno, voy por orden cronológico. 1993 se funda el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura Ashkenazí, o sea, el CEDICA, o sea, CDICA. 2008, la sinagoga de Justo Sierra 71, el templo Ashkenazí de ahí, que había quedado en desuso, el sirio todavía se sigue usando. Como todavía hay comerciantes sirios en la zona, ahí se juntan y rezan. El templo Ashkenazí sí quedó completamente en desuso allí en el centro, porque las familias judías se fueron moviendo primero hacia la colonia Álamos, luego hacia Roma, luego hacia la Condesa, luego hacia Polanco, luego hacia Tecamachalco, luego hacia Bosques de las Lomas, luego hacia Santa Fe. O sea, la migración judía ha sido hacia el poniente de la Ciudad de México. Entonces, este templo en Justo Sierra había quedado en desuso. En los años 80, una familia judía de apellido Herrera empieza a hacerse cargo otra vez de empezarle a dar un poco de mantenimiento, pero finalmente se hace un acuerdo entre la Keilah Ashkenazí y el gobierno de la Ciudad de México, y entonces el gobierno de la Ciudad de México absorbe el costo de la remodelación, lo limpiaron, lo reconstruyeron, lo pulieron, lo dejaron como era, así como nuevo, lo dejaron precioso, precioso, o sea, es una joya arquitectónica ese templo, esa remodelación, uno de los trabajos más impresionantes que he visto, sobre todo porque este templo tiene su historia. Este templo es la réplica integral de una sinagoga lituana, que quien financió la construcción de este templo venía de Lituania y quiso que hicieran, o sea, dijo, yo lo pago, pero tienen que hacerme una copia de mi sinagoga, ahí en Lituania. Entonces, la sinagoga original fue destruida por la Segunda Guerra Mundial, pero sobrevive la réplica aquí en México. Entonces, bueno, es una sinagoga preciosa por dentro. Y en este acuerdo que se hace entre la Keilah Ashkenazí y la comunidad y el gobierno de la Ciudad de México, el museo ya no regresa a su actividad como sinagoga, sino pasa a ser un museo de la cultura judía. Su nombre oficial es Sinagoga Histórica Justo Sierra y es parte de la red de museos de la Ciudad de México, pero bueno, enfocada a la cultura judía, ¿no? Entonces, obviamente es un museo abierto a todo tipo de público y ahí se hacen muchas actividades judías. En este sentido, vino a complementar de una manera muy sabrosa el trabajo que hace el Instituto Cultural México-Israel. O sea, lo hacen de 2 maneras diferentes. El Instituto Cultural como una casa de cultura, la Sinagoga Histórica Justo Sierra como un museo. Pero bueno, el trabajo que han hecho en este caso el ingeniero David Serur y su esposa Jenny Serur al frente del Instituto Cultural México-Israel y Mónica Miquel al frente de la Sinagoga Histórica Justo Sierra es admirable, es formidable. Han permitido que una gran cantidad de público mexicano se acerque y conozca la cultura judía.
Yo he tenido el privilegio de poder colaborar con los dos, tanto en el instituto como en la sinagoga histórica. O sea, verdaderamente, si algún día llegan a oír esta charla, cualquiera de los tres, mil gracias por haber podido darme siempre un espacio ahí para varias actividades. O sea, son de estas instituciones que están haciendo un grandísimo trabajo de difusión cultural. Creo que se complementan a la perfección con Enlace Judío, que en este caso es una institución, bueno, últimamente es virtual, porque todo lo tenemos que hacer por Internet, pero que desde este otro flanco, que es el de Internet, estamos colaborando o construyendo este trabajo cultural mexicano-judío. Bien, entonces la sinagoga histórica justo cierra, empieza a remodelarse en 2008 y se termina de remodelar en 2009 y se reinaugura. 2010, Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. La fundación, la Memoria y Tolerancia AC, se había fundado desde 1999. Este museo tiene una característica muy interesante. No es una institución como tal de la Comunidad Judía de México, sino una fundación cultural, o sea, que la abren particulares y que por fin desemboca en este museo, porque ahorita es el museo, es uno de los museos más importantes de México y es una presencia cultural judía en México y bueno, heredera de toda esta tradición que les digo que nos encanta de fundar instituciones. 2010 se funda Enlace Judío, otro proyecto que en realidad es también, digamos, particular, no viene de la institucionalidad como tal, pero que por supuesto es un proyecto de judíos mexicanos. El tercer proyecto con el que también tengo el grandísimo privilegio de colaborar y en este sentido con el que también le estoy infinitamente agradecido a May Zambra junto con David y Jenny Serur y Mónica Uniquel, porque son los espacios en donde he desarrollado mi trabajo de difusión cultural también. Se funda Enlace Judío como expresión de, digamos, como la última fase de evolución de un largo trabajo que había venido siendo la prensa, que no lo he mencionado, pero ahorita lo voy a mencionar de volada. Finalmente, 2013, tal vez el último gran acontecimiento institucional es que el Centro de Investigación y Documentación de la Cultura Ashkenazí se fusiona con otros, digamos, oficinas de investigación y documentación que tenían todas las comunidades, se fusionan ahora sí todas y se pasan a convertir en el CEDIJUM, Centro de Documentación e Investigación Judía de México. O sea, ya un centro de documentación e investigación de toda la comunidad judía. Entonces son los que guardan el acervo de lo que es nuestra historia en este país. Trabajo formidable que está llevando adelante Enrique Schmelnik, otra persona con la que también he tenido el gusto de colaborar, sobre todo en el marco de la Feria del Libro Judío en México. Y obviamente pues también un privilegio enorme haber trabajado con el CEDIJUM en estas ocasiones, ¿no? La prensa en México es toda otra historia, o sea, viene como parte de lo que se fundó de las organizaciones políticas y culturales, que las primeras son el Keren Kayemet y el Keren Hayesod de México, las sucursales de México, que se fundan en 1921. Luego, en 1922, en el marco de todo el trabajo con el rabino Zielonka, se fundó lo que en algún momento fue la Young Men's Hebrew Association, que, fíjense, eran el tipo de organizaciones que armaba la Bnei Berit. Básicamente era una caja de préstamos, ¿cómo le llaman ahora? Tienen un nombre particular aquí en México, una caja social o algo así se les llama, no me acuerdo, se me fue ahorita, porque eran pues un banco, literalmente un banquito, así un lugar donde podías obtener un préstamo, por ejemplo, cuando eras abonero, ok, voy a trabajar de abonero, porque ¿qué vendo, no? Bien, la Young Men's Hebrew Association te presta el dinero para que compres tus primeros productos, tu primer palo forrado de productos y te salgas a vender. Y así empezaron muchísimos negocios y eventualmente pudo también poner una bolsa de trabajo. Luego se fundó en el 23 el Poalé Zion, un partido socialista, partido político socialista, claro, no vinculado a México, sino a Israel, que buscaba la construcción de un Estado socialista, marxista en México. Esto estuvo muy vinculado con todo el judaísmo marxista que era proliferante en los países de Europa del Este, y que en 1923, por medio de Poalé Zion, fundan la primera publicación judía regular en México, que se llama Nuestra Palabra, y que luego va a tener otra decisión, porque nos encanta, si tenemos una mejor idea, nos encanta organizarla por nuestro lado, y entonces en el 27 se funda la Radical Arbeiter Center, o sea, esto está más bien entre inglés e yiddish, que era un grupo socialista más extremista vinculado con el Bund, el bundismo.
Pero bueno, a partir de ahí se van a empezar a fundar periódicos judíos y los más interesantes que van a estar en circulación desde mediados, bueno, aparte de cada institución con su órgano de comunicación interna, o sea, el Deportivo Israelita tiene su periódico, Maguen David, Montesina y Betel todos tienen su periódico, se van a fundar dos revistas emblemáticas para la comunidad judía, Kesher, una de ellas, y Foro, de la vida judía, la otra. Son dos revistas. Foro fue particularmente, vamos, muy difícil este proceso en que lo virtual abrumó al texto impreso. Y bueno, de la evolución de Foro Judío es de donde en algún momento dado se va a pasar al formato virtual y de ahí viene Enlace Judío. O sea, en ese sentido es que les decía que Enlace Judío viene a ser como de los puntos culminantes en la evolución de la prensa judía. Más rentable, más redituable, más fácil de manejar esta cuestión eminentemente virtual. Que Foro, lamentablemente, Foro era una revista demasiado buena, o sea, era gordita, una revista con mucho contenido, pero se imprimía en papel cuché, y eso es caro, o sea, es más caro, o sea, que publicar. En ese sentido, los de Kesher fueron más pragmáticos de utilizar un papel, supongo que es Bond, porque es un papel grueso y es un buen papel, pero es un periódico de gran formato, así, de doble carta, entonces pueden manejar de una manera, optimizar los costos en la impresión. Y por eso Kesher ha logrado seguirse publicando. Pero bueno, Foro sí era una revista con demasiados artículos y les digo, en un tipo de papel que es más caro, entonces bueno, sí, suena razonable a que en algún momento dado ya no fuera viable, económicamente hablando. Entonces, bueno, tuvo que trasladarse al mundo virtual y bueno, de este proceso aparece también Enlace Judío. Bueno, eso ya, no les sigo, si no, me va a dar la 1:30 y no voy a acabar. Pero bueno, para que se den idea de lo complicado que ha sido la vida judía en México y de cómo nos encanta fundar instituciones. En fin, mencioné algunas que para mí son entrañables. El Instituto Cultural México-Israel lo dirigen David y Jenny Serur, la Sinagoga Histórica Justo Sierra lo dirige Mónica Uniquel, el CEDIJUM, el Centro de Documentación e Investigación Judía de México, lo dirige Enrique Schmelnik, y Enlace Judío, por supuesto, que lo dirige May Zambra. 4 instituciones con las que he tenido el enorme privilegio de poder colaborar en este trabajo y por supuesto a quienes les estoy infinitamente agradecido. Listo, Marc, te dejo la coordinación de las preguntas y respuestas. Ni te alcanzó el tiempo. Leve. Mucho. Muchísimo. Bueno, ya, lo bueno es que ya se metieron 2 preguntas por ahí en medio, ¿no? Ya nos ahorramos 2. Sí, la razón por la que las tomé era porque estaban justo en el momento, entonces nada más aclararlas, nada más, entonces era continuar con tu ponencia, entonces claro. yo traté de no interrumpir y bueno, también... sí, pero ya nos ahorramos 2. Sí. Pero bueno, antes que nada... Sí, negocio. Ahora, gracias, antes que nada, por la ponencia. Muy linda, muy completa, tomando en cuenta las limitaciones de técnicas, o sea, el tiempo, el hecho de que es demasiada información, la forma de sintetizarla te quedó increíble. Entonces, gracias. Ahora, vamos a pasar a preguntas y respuestas. La primera pregunta, vamos a empezar desde atrás hacia adelante. ¿Qué tenía México? ¿Qué ofrecía México? Nos pregunta nuestra queridísima Judith, para que lo vieran como una buena opción de migración. O sea, ¿por qué la gente decidió quedarse acá? Bueno, mira, ¿qué tenía México? Te lo puedo contestar, pero dudo que la gente la gente que estaba migrando en ese momento lo pudiera ver en el panorama completo. Terminando la guerra de la intervención francesa, les decía, México empieza un proceso de reconstrucción y sobre todo en el porfiriato va a venir todo ese auge industrializador del país. Entonces, México era un país que estaba creciendo, o sea, era un país con buenas opciones para empezar negocios. Digo, claro, estamos hablando de una época completamente diferente a la de hoy, o sea, en ese tiempo empezar negocios era agarrar un baúl o una maleta enorme llena de zapatos e irte a venderlos a provincia, así de pueblo a pueblo, hasta que los acababas, regresar por otra maleta, dejarle el dinero de las ganancias a tu esposa, comprar más zapatos y volverlos a vender. O sea, pero era un país en donde había opciones, muchas opciones.
Ahora te digo, los inmigrantes difícilmente podían darse cuenta de un panorama que requería de análisis sociológico y económico. Ellos más bien, lo único que de repente recibían era una carta de un primo que estaba en México que les decía, oye, me está yendo re bien, te mando el dinero para que te vengas. Y te vas. Luego juntas el dinero, generalmente así era el proceso, o sea, ya una vez que había noticias de que a alguien le estaba yendo bien en México, era suficiente para que de repente un padre de familia, por ejemplo, lo que tal vez habría sido yo en ese tiempo, ¿no? Una persona que ronda los 50 años y que tiene un hijo de 25 o de 23, bueno, que tal vez por las edades en las que se casaban, tal vez más bien ya tuviera yo un hijo como de 28 años casado, otro de 26 casado, una hija de 25 casada, un hijo de 22 o tal vez el chiquito, así el de 20, que todavía no lo casamos. Ok, consigo el dinero como sea, vendo hasta los zapatos, vendo hasta la camisa, consigo el dinero para un boleto y mando al chiquito, el de 20 años lo mando a México, a que empiece a trabajar. Es el que todavía no se casa, el que todavía no tiene familia que mantener. Entonces puede empezar a trabajar y cuando tenga dinero para un boleto, se lleva a su primo, al que también tiene 20, 21 años y está en la misma situación, o sea, que tampoco está casado, que tampoco tiene compromisos, para que sigan trabajando, junten dinero y ahora sí. ¿Cuál de los hermanos es el que tiene menos hijos? Bueno, hay uno que nada más tiene 2 hijos. Ok, nos traemos a ese para que él también empiece a trabajar. Lo primero, él cuando junte dinero, lo primero que va a hacer es traerse a su esposa y a los 2 hijos. Pero bueno, así poco a poco ibas movilizando a toda la familia. En última instancia, ya los únicos que se quedaban eran los padres, que decían, no, yo estoy viejo, o sea, imagínate, los 50, 55 años, decir, ya estoy viejo, yo ya no me muevo de aquí, o sea, yo ya en cualquier momento me muero, entonces ya, o sea, nada más, o sea, estoy tranquilo de saber que mi familia está creciendo y prosperando en México. Así fue como muchas familias se movieron. Entonces, no tenía toda esta idea de que México por las guerras estaba reconstruyéndose y bla, 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 pero simplemente recibían una carta que les avisaba un amigo, un conocido, un pariente lejano, oye, aquí hay buena opción, o ya en todo este proceso, el hermano que ya se había ido, el primo que ya se había ido, les mandaba el dinero para el boleto y tú ya estabas listo con tus maletas para irte también. Entonces, fue más, digamos, intuitivo que premeditado, pero en México en ese momento existían esas condiciones que lo permitían y por eso mucha gente judía llegó. Y eso tal vez fue un poco accidental, porque mucho tuvo que ver estos judíos que llegan a Tamaulipas y a Veracruz, que querían entrar a Estados Unidos, que no pueden, pero la B'nai B'rith los ayuda para empezar a hacer su vida aquí y les empieza a ir bien. Empiezan a ver que hay opción, entonces tráete a la familia, tráete a los amigos, tráete a los primos. Y así empiezan a... Así se daban las migraciones judías en ese tiempo, o sea, por comunicación intrafamiliar o entre cuates, entre amigos. Ok. En este punto platicaste también sobre el porfiriato. ¿Cómo es que el porfiriato también crea estas oportunidades económicas para todas las personas, no nada más para los inmigrantes? Dentro Bueno, de la... para todas las personas es un decir, o sea, las diferencias sociales, económicas en el porfiriato sí fueron muy crudas, muy graves. O sea, fue como había un interés en industrializar el país, aquí no había vuelta de hoja, o sea, todo intento de industrialización tenía que venir del extranjero. Entonces, no, y fíjate, y no estoy hablando de los grandes empresarios que venían y ponían trenes, ¿no? No, me estoy refiriendo a extranjeros, sobre todo europeos, de clase media o pobres que se vinieron a trabajar a México, pero como se venían en ese marco que requería de gente especializada, gente que no tenías aquí, o sea, ¿quién te iba a operar al principio un tren? No había mexicanos que supieran operar trenes, o no había muchos, entonces tenías que traer, o peor aún, ¿quién te iba a componer las máquinas? ¿Quién le iba a dar mantenimiento a toda la infraestructura? O como lo de la fábrica de Río Blanco. Este tipo de cuestiones técnicas que no había gente en México que lo supiera hacer y que obviamente no existía la posibilidad realista de mandarlos a estudiar, tenías que traerte a gente europea o gringa de clase media o de clase pobre, pero que aquí en México les iba bien. Entonces así se empiezan a fundar no nada más la comunidad judía, también la comunidad árabe, la comunidad libanesa sobre todo. De hecho, es en ese proceso que judíos y libaneses construyeron la industria textil de México. O sea, si existe ropa manufacturada en México, es aportación cultural e industrial judía y libanesa.
que no existía eso antes de ellos. Entonces, son todos estos factores que permitieron que estos grupos de inmigrantes, hasta los menonitas les fue bien, que todo este tipo de grupos de inmigrantes sí vieran en México una buena opción. Lamentablemente, estamos hablando de tiempos muy atrasados, así que la gente nativa de aquí no estaba disfrutando de las ventajas de ese proceso, la gran Claro. mayoría, pero ni modo. Sí, no, no, obvio. Pero de la pregunta más bien, o sea, bueno, me refería no nada más, o sea, obviamente por las limitaciones culturales o socioeconómicas o socioculturales, si quieres ponerlo así, Mm. pero más bien, o sea, no nada más se trataba de habilidades e inteligencia, sino también se trataba de que el porfiriato trató de generar un crecimiento industrial en el país que antes no se conocía. Claro. Ahora, la pregunta que están diciendo acá, ¿Porfirio Díaz podría tener algún tipo de herencia judía? No, lo dudo, no lo creo. No lo creo. O sea, de Porfirio Díaz jamás se ha hablado en esos términos. O sea, sabemos que fue oaxaqueño, sabemos que era básicamente de origen indígena. O sea, sí, sí es factible que haya tenido ahí cierto rango de mestizaje, pero era predominantemente indígena. Sabemos que fue masón, destacadísimo masón de su tiempo, y bueno, que fue militante del Partido Liberal en todas las guerras contra los conservadores y luego contra los franceses. Pero no, no hay Claro. ningún indicio de que haya tenido algún tipo de origen o vinculación directa con el judaísmo. Ok. Ahora, la siguiente pregunta viene de nuestro queridísimo Patricio Martínez. Dice sí, ¿por qué el gobierno cardenista puso tantas restricciones a la inmigración de judíos y otros grupos? Bueno, lo que pasa es que también hay que entender que ya para la época del cardenismo hay otra lógica. Lo estoy contando de manera amable. O sea, estamos hablando ya de pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, bueno, no pleno, pero a punto, bueno, la Segunda Guerra Mundial explota durante el cardenismo. Entonces, estamos hablando de una etapa en la que hay todo un activismo ideológico en todo el mundo que está cerrando los procesos migratorios. O sea, que para un país tampoco es tan fácil absorber grandes cantidades de inmigrantes. Claro, cuando el país está en pleno proceso de arranque y de reconstrucción y vacío, como estaba en las épocas de Porfirio Díaz, sí, vénganse todos los que quieran, vénganse, 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 vénganse. Pero Lázaro Cárdenas ya trae todo este rollo muy socialista aparte, ya trae todo este rollo de la reconstrucción mexicana posterior a la revolución. Entonces, la idea en Lázaro Cárdenas es una reconstrucción de México, pero en términos de fortalecimiento de las instituciones mexicanas para que se beneficie a la gente de México. Entonces, es una circunstancia en la que los inmigrantes me estorban. Aparte, ya había otra realidad, es decir, toda esta industrialización se había dado una generación antes, entonces ya tenías mexicanos capacitados para trabajar en esas áreas de industrialización. Entonces, para Lázaro Cárdenas no existe esta bronca que sí existe para Porfirio Díaz, de decir, necesito gente que sepa cosas que los mexicanos no saben. Entonces, Lázaro Cárdenas lo puede ver desde una perspectiva muy vinculada con el nacionalismo de ese tiempo, de no, 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 México para los mexicanos, por decirlo de algún modo. Y entonces empieza a cerrar las migraciones. La única que va a abrir y que va a recibir sin problemas va a ser toda esta cuestión de los exiliados de la Guerra Civil Española, ahí en parte por un vínculo ideológico, obviamente, con el socialismo y con el comunismo catalán, sobre todo, la mayoría van a llegar de Cataluña, pero también por el hecho de que muchos mexicanos fueron voluntariamente a pelear a España. Entonces, va a ser, digamos, el único grupo al que Lázaro Cárdenas le abra así las puertas mayoritariamente, pero de ahí en fuera sí, todas estas restricciones tienen que ver con el hecho de que el reto de desarrollar el país, Lázaro Cárdenas ya lo ve en términos de que yo sí tengo mexicanos capaces o que se pueden capacitar para esta labor, entonces no necesito traer inmigrantes, al contrario, los inmigrantes me estorbarían. Entonces yo no me atrevería a atribuirle una postura, por ejemplo, antisemita, que habría sido más lógica en José Vasconcelos, que sí era partidario del nazismo. Pero más bien este tipo de pragmatismo nacionalista muy propio de los gobernantes socialistas de esa época.
Órale. Ok. Nuestra siguiente pregunta vendría siendo, digo, tomando en cuenta que o sea, las migraciones en donde ya se empiezan a generar comunidades, son a principios del siglo XX. Eh, ¿Podría haber habido otro tipo de comunidad con una influencia diferente a las que conocemos? O sea, la influencia árabe tanto por parte de Alepo, Damasco, Líbano, existe la comunidad de Europa Oriental, que es la que Ashkenazí, y por otro lado también tienes a la comunidad sefaradí, que toma en cuenta las comunidades de España, del Mediterráneo, lo que es Turquía, por ejemplo, Grecia. ¿Podría haber otra influencia, digo, fuera de las que se conoce? Bueno, sí, aunque es muy relativo, o sea, no es tanto la diferencia posible. O sea, digamos que la única que pudo haber habido, bueno, lo que es el mundo sefaradí occidental, que tenía esta comunidad en Río Blanco, porque, o sea, quienes eran sefaradín de esa comunidad venían principalmente de Holanda, Inglaterra o Francia. Entonces, eran del rito occidental y del rito europeo. Pero bueno, estuvieron un rato acá, se fueron, o sea, no fue lo que se consolidara. Si se hubiera consolidado, habríamos tenido otro tipo de comunidad sefaradí, porque sí es muy diferente a la turca y no se diga a la siria, a la de Alepo. Pero, por ejemplo, otro tipo de comunidad que de plano sí no llegó a México, o sea, llegaron individuos aislados, entonces no marcaron una influencia cultural, son los sefaradíes de Marruecos, la comunidad marroquí. Esa podría haber sido otra. Y mira que los de Ámsterdam están muy emparentados con ellos, o sea, hay familias rabínicas compartidas entre Ámsterdam y Marruecos. Pero ahí sí, marroquíes casi no llegaron a México y obviamente se asimilaron a la comunidad turca. Por ejemplo, en Francia y en España, las comunidades sefaradíes que se conocen no son las turcas. Esas les parecen hasta extrañas. El judaísmo sefaradí que se conoce en España y en Francia es el marroquí principalmente. Ahora, hay otros tipos de judaísmo, pero ahí sí era completamente imposible imaginar que llegaran a México. Me estoy refiriendo al judaísmo mizrají extremo, ¿no? O sea, aquí le llamamos mizrahim a los de Damasco, pero bueno, están los de más allá, o sea, están los judíos iraquíes. Llegaron algunas familias, pero igual no dejaron huella cultural porque se tuvieron que asimilar a las comunidades mayoritarias. Pero están los judíos de Irak también. Están los judíos de Yemen, al sur de Arabia Saudita, o sea, otro grupo que aquí sí de plano, no tengo entendido que haya llegado ni uno. Estaban los judíos farsim, los judíos persas, los judíos de Irán, tampoco. Y te puedes seguir todavía más hacia allá. Los judíos hindúes, o sea, los judíos de Bombay, o los judíos de Cochín, o los judíos de Calcuta, otras tres comunidades con características muy propias, tampoco. O los judíos de las zonas caucásicas, como los judíos de Azerbaiyán, por ejemplo, la comunidad de Bakú, los judíos azeríes, el apellido existe. Entonces nota que alguien de rebote fue llegando hasta aquí, pero no una comunidad como tal. Y los judíos de Azerbaiyán son en gran medida sefaradín, no son ashkenazíes. Están también los bujarín, los judíos de Bujara, que también es de aquella zona. No, tampoco llegaron acá. En Estados Unidos sí tienen comunidades, tienen sinagogas, tienen yeshivot. Aquí no. Entonces, sí podía haber llegado otro tipo de comunidad en ese sentido. En otro sentido, podían haber llegado sinagogas reformistas y luego ya después de mediados del siglo XX, de una nueva tendencia que se arma, que surge dentro del reformismo, pero que se separa para ser un poco más conservador, más tradicional, que es el reconstruccionismo. Pero en México no se han establecido, o sea, no hubo una migración que estableciera comunidades reformistas aquí. Hay un proyecto que se está desarrollando en algunas zonas, pero sobre todo en la zona de Naucalpan, en el Estado de México. Sí hay una comunidad judía reformista, pero que no está fundada por judíos reformistas que hayan venido a vivir a México, sino es el resultado de un trabajo de proselitismo hecho por un rabino reformista, creo que radica en Miami o en Texas, no me acuerdo, Cookie Alcorn, se apellida, que un grupo de gente que se interesó en hacer un proceso de conversión reformista, lo contactaron a él los dirigió en este proyecto y fundaron una comunidad que tiene su sede, si mal no recuerdo, en Naucalpan.
que sería una primera comunidad reformista, pero como es un proyecto llevado a cabo por un rabino estadounidense y están vinculados, por lo tanto, con el judaísmo reformista estadounidense, no son parte de la comunidad judía de México. Y aparte es muy pequeño, muy chiquito, entonces no tiene, digamos, como todavía peso en este sentido, ¿no? Comunidades reconstruccionistas no se han fundado. No recuerdo en este momento si el rabino Mijael García es reconstruccionista, hizo su preparación rabínica dentro del judaísmo reconstruccionista, pero sería un caso aislado, o sea, si estaría en este caso, si mal no recuerdo, sería un caso aislado, o sea, no hay una vida comunitaria que haya impactado dentro de la comunidad judía de México. Entonces, esos serían los posibles judaísmos distintos al que tenemos acá, y el rango de posibilidades de que hubieran existido, porque bueno, en términos prácticos no existen aquí, ¿no? Aquí en México todas las comunidades judías son ortodoxas o conservadoras, y eso conservadoras son básicamente dos, aunque hay núcleos conservadores creo que en Los Cabos, no sé si en Vallarta, y en otros lugares así, sobre todo en lugares donde hay turismo, pero comunidades, centros comunitarios formalmente establecidos, Betel y Bet Israel nada más, y el resto es judaísmo ortodoxo. Ok, eso contesta bastantes preguntas. Ok, dentro de, bueno, voy a las siguientes preguntas, voy poco a poco, hay muchas. Ok, digo, bueno, de las comunidades ortodoxas en México, podríamos decir que son las que están basadas en Ciudad de México, lo que vendría siendo Magen David, Mount Sinai, la Keilah Ashkenazí, la Sefaradí, por ejemplo, son ortodoxas. Son las principales, creo que de ahí no hay otra. ¿En Monterrey habrá alguna también? Sí, en Monterrey hay una comunidad judía, es pequeña, es ortodoxa. En Guadalajara también hay comunidad judía ortodoxa. En Puerto Vallarta hay una sinagoga de Chabad. En Cancún. En Cancún y en Acapulco también. En Acapulco no sé si son de Chabad, pero hay grupos ortodoxos. Y en Cancún hay Cancún y Playa del Carmen, que está cerquita, también está Chabad. Ok, excelente. Ahora, pregunta Aurora Inés, nuestra gran amiga, ¿a qué datos se tienen de los judíos en los Altos de Jalisco? Perdón, no es esa es siguiente. ¿En México habrá alguna comunidad que hable ladino? Es que vamos por temas. ¿Ladino? Ahorita Sí, voy. la comunidad turca, la comunidad sefaradí, que son judíos turcos, turcos, griegos y balcánicos. Digo, por supuesto, su forma de hablar normal es el español. De ladino al español no había mucho que avanzarle, nada más 4 siglos, pero es español. Pero mucha gente de ahí todavía habla en ladino, o sea, sí siguen hablando en ladino y distribuyen publicaciones en ladino. Esa es la comunidad de habla ladina en México. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ah, sí, de los Altos de Jalisco. Bueno, sabemos que muchas familias judías en la época colonial se dispersaron ahí, pero pues obviamente es muy difícil rastrearlas, ¿no? O sea, es uno de tantos datos sobre las familias judeo-coloniales que tenemos una idea general, más o menos vaga, en algunas cosas más o menos precisa, pero de la que realmente no tenemos detalles. Entonces, en este tipo de casos, para rastrear los antecedentes judíos de familias de esta o de cualquier otra zona del país, claro, en los Altos de Jalisco sí es seguro que se distribuyeron judíos. Ahí se tiene que ir caso por caso, revisando la familia, los nombres, los apellidos, los hábitos, etcétera, ¿no? O sea, ahí es cuando puedes llegar a encontrar información un poco más precisa, pero sí de la general de la zona sabemos que había familias judías que se movían se desplazaban en esos rumbos, pero no tenemos más detalles, así con precisión. Ok, vamos a continuar con las demás preguntas. Bueno, ya se contestaron varias. Ok, ¿es verdad que en el Río Blanco llegó algún tipo de migración grande de judíos? Mira, no sé qué tan grande pudo haber sido. O sea, ahí sí, no tengo números, no tengo cifras.
O sea, tal vez estás hablando de 2,000 personas, no creo, sería mucho. Tal vez estés hablando de 400 personas. Pero sí, sí lo hubo. O sea, armaron una sinagoga. O sea, eso no lo hace si nada más son 15 gentes, ¿no? O sea, si tenías un minyan más 1.5 minyanim, o sea, 15 gentes, 15 varones con sus familias, bueno, solo podían rezar en una casa. Si se lanzaron a construir una sinagoga es porque evidentemente sí hubo un grupo nutrido. Pero ¿qué tan grande? O sea, ahí sí me resulta difícil. Obviamente ahorita pues el templo ahí es enorme. Bueno, es de bastante buen tamaño, pero claro, ha sido remodelado. O sea, no es el tamaño original. Pero debió haber un grupo potable, lo suficiente como para que dijeran, vamos a hacer una sinagoga. Si me Ok. das, espérame. Bueno, ve encontrando la pregunta y ahorita te mando por Messenger una foto, que me acuerdo, que debo acordar que sí la tengo. Ok, si la tienes, la podemos compartir sin problemas. Pero bueno, en cuestión de las personas que están preguntando sobre sus apellidos, tenemos un experto de apellidos en enlace, que es Alejandro Rubinstein. Ahora sí que Gatel es una enciclopedia, pero en cuestión de apellidos sí es importante hablar con él, que es especialista en genealogía judía. Entonces sería como lo más, lo óptimo, por así decirlo. Ahora, si tienen ganas, les podemos pasar la página donde él hace consultas personales. Creo que tiene un costo simbólico, digo, por la labor que hace él. Digo, es una persona que realmente se dedica a ello. Entonces habría que sí darle un poquito de remuneración por el hecho de que pues eso se mantiene. Y pues bueno, ahora en cuestión de comunidades judías en Sonora y Mexicali, no tenemos conocimiento de ellas. Posiblemente existará una casa de Chabad en Mexicali, en Sonora no tengo idea, pero es importante que la forma, o sea, que la, bueno, o sea, que la búsqueda de comunidades judías en comunidades judías formadas, oficiales, y que tengan autoridad. Ahora, sí, eso es correcto, también tiene razón Judith. El hecho de tener un tipo de apellido que tenga una genealogía judía no implica que la persona sea judía, sino que tienes que tener ciertas características, lo que viene siendo ser parte de una comunidad, tener un certificado de judeidad, ser hijo de padres judíos, activamente declarados judíos, y de lo demás tendrían que verlo con un rabino específicamente. Ahora en Mexicali yo no tengo conocimiento de que existe una comunidad, y pues, pues en ese sentido, creo que deberían de tratar de acercarse a las comunidades más cercanas para poder saber un poquito más de información. Ahora, ya antes de compartir la imagen que me mandaste de esta sinagoga tan linda, me gustaría contestarnos una pregunta más de Lili, nuestra queridísima Lili, que pregunta, ¿dónde hay más población judía en Latinoamérica? Tengo entendido que en Sudamérica existen comunidades bastante amplias y bueno, en México también existe una que es relativamente, pues bueno, tiene sus miembros, pero no sé si tengas esos datos. Yo sí tengo una lista, entonces no sé cómo quieras contestarlo. Bueno, la comunidad judía más grande de América Latina es la Argentina. Ahí fue donde se dio el proceso de migración más nutrido, que tendrán ahorita como unos 200,000, 180,000 habitantes, ¿no? Y eso porque pues, Aproximadamente, sí, aproximadamente están considerados, o sea, registrados, están considerados 180,000 personas. hombre, mira, fíjate, la tiene. Sí, bueno, y muchas ya se han movido, porque muchos se vinieron a México o a Israel. Entonces, pero Argentina siempre ha sido la comunidad judía más grande de América Latina. Por eso tienen allí otro nivel de institucionalidad que aquí no hay, sobre todo en lo referente a centros para la formación rabínica. Por eso durante mucho tiempo todos los rabinos eran argentinos. Eh, y no sé la comunidad de Brasil cómo anda en comparación a la de México. Va después, o sea, justo es Argentina, después va México, Brasil, o sea, es Argentina, luego Brasil, y después se viene, bueno, se viene compitiendo la cantidad de judíos que hay en diferentes partes con México. ok. Pero ya de ahí es, o sea, es un Entonces, poco vago Brasil es el la dato. segunda más grande. Correcto. Sí, ok, claro. Sí, Brasil es la segunda más grande. Y otras comunidades judías grandes son la de Chile, la de México, la de Panamá. Bueno, grandes es un decir, en realidad la de México no es grande, más bien medianas, son las comunidades medianas. Sí, en Chile tengo conocimiento, tengo una queridísima amiga en Chile,
que me dice que ya no hay tantos judíos en Chile. O sea, que se han dedicado a emigrar por lo mismo de la situación social, mucha influencia pro-Palestina que tienen los grupos, ciertos grupos activistas. Entonces, con la cuestión del antisemitismo y la inseguridad que sentían, tuvieron que emigrar. Eso es cierto. Bueno, pero esas, entonces, Argentina y Brasil son las comunidades más grandes. México, en realidad, México es una comunidad pequeña, sobre Sí, todo a tomando en comparación, cuenta sí. el porcentaje de población, digo, porque en Argentina estamos hablando de 180,000 judíos en un país de unos 35 millones de habitantes, mientras que en México estás hablando de 50,000 judíos en 127 millones de habitantes. Qué bonita es la estadística, ¿no? Sí. Pero bueno, estas son prácticamente todas las preguntas. En cuestión de preguntas ya que tienen que ver más relacionadas con, o sea, que si una persona debería, pues, quiere entrar a ser parte del judaísmo, debería hablar con la comunidad judía más cercana o con un rabino. En este caso, como bien saben, ni Irving ni yo somos rabinos, pues. Entonces no Mark, podemos ¿subiste las opinar. fotos? No las he subido, sino pensaba compartirlas. Ok, o sea, Nada bueno, más. bueno, ok, cuando las compartas, van a ver ahí, hay varias tomas, unas más cercanas que la otra. Hay dos fotos que son así, digamos, como lo más lejos posible para que se vea completo el templo. Y otra que es muy cercana, bien enfocado el rosetón, lo que debería ser el rosetón, pero ahí se va a poder apreciar perfectamente cómo es una Maguen David, y en medio le metieron la cruz. Y la otra es una foto de, digamos, término medio, donde se enfoca la fachada, ¿no? Y que es un tipo de arquitectura que fue utilizado en muchas sinagogas europeas. Pero bueno, al rato que Marca las ponga como, las está compartiendo en este momento. A ver, Sí, pónmela. sí, sí. Esa es la que les decía, esa es como término medio. Ahí se puede ver el tipo de arquitectura que es en general. Esa es la primera, ponme la siguiente. Sí. Ok, ese es el rosetón, les indicaba. Bueno, lo que normalmente en las iglesias es un rosetón. Ahí se ve claramente el contorno de la Maguen David y se ve cómo incrustaron una cruz en medio. Y las Correcto. otras dos son la toma así de lejos para que se vea cómo es el edificio en sí, ¿no? Es un templo muy bonito, un edificio muy bonito. Y está en Río Blanco, les digo, es una población muy pequeña, o sea, como pueden ver, no hay casi nada construido alrededor. O sea, de ahí de donde está la iglesia, caminas 3 cuadras más hacia atrás y ya llegaste al cerro, a la montaña, literalmente. Pero entonces, no, sí, ya les explico. Ya está mi mamá dándome cosas, mencionándome cosas de ese templo, porque bueno, pues, parte de mi familia es de Río Blanco, entonces lo conocen bien. Sí, ok, a ver, esa parte se me olvidó decirla. Todas estas historias ocultas que casi nadie conoce de la comunidad judía de México, me las sé porque mi familia, parte de mi familia, es de las pocas familias judías de ahí que sobrevivieron. O sea, seguimos aquí. Órale. Pero bueno, sí, además, bueno, hay que aclarar esto porque sí es importante, lo aclaraste en la plática, pero igual lo voy a volver a repetir. No se puede utilizar cruces dentro de una sinagoga ni combinarlas con símbolos judaicos. El solo hecho de hacerlo implica ya un conflicto de ideologías, o sea, ya que conllevan todo lo que implica tanto toda la herencia judía con el catolicismo y el cristianismo. La cruz no es parte del judaísmo. Entonces, digo, no sé si quieres hablar un poquito más o repetir un poco de lo que dijiste sobre esta iglesia en particular. Sí, claro, o sea, esta iglesia, bueno, es una iglesia, es un templo católico. O tiene la cruz ahí metida porque, les conté la historia, si no la escucharon, vuelvan a oír luego el video, ya lo van a escuchar. Les conté cómo esta iglesia fue despojada. Bueno, originalmente una sinagoga se le despojó a los judíos, se las quitaron y la convirtieron en iglesia. Todavía la gente de ahí, o sea, bueno, no sé si mucha gente, pero la gente mayor, por lo menos cuando era chiquito, sí. La gente todavía te dice, sí, esto era una sinagoga, la construyeron unos judíos, pero pues la iglesia se las quitó. Entonces, por eso tiene la cruz, porque la iglesia católica, más o menos ahí por los años 20, se la quita a la comunidad judía y la vuelve templo católico. Entonces, desde entonces funciona como templo católico. O sea, le decimos la sinagoga de una manera, o sea, como se le llama la sinagoga a ciertos edificios en España, por ejemplo en Toledo, porque obviamente dejaron de ser sinagogas hace 500 años. ¡Wow! Eso está. Es que aparte, bueno, la historia judía en España de por sí ya es
O sea, es vastísima la cantidad de mezclas que se hicieron con los moros, o sea, con toda bueno, la invasión mora y todo lo que implica. Entonces, sí, es increíble. Ahora, bueno, ya no tenemos más preguntas y creo que ya llegamos al final de la transmisión. A menos que quieras agregar algo más. No, 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 ya. Hablé mucho hoy, Mark, ahora sí. Bueno, como casi ni te gusta. No, casi no me gusta. No, es que si me pongo a hablar más, me voy a echar otra hora y media aquí, así que también la gente tiene que ir a comer. Sí, hay que comer para vivir, dicen. Entonces hay que tomarlo Para en este cuenta. Jedi también es hora de comer, así que diría Yoda. Desapégate de los placeres mundanos. Sigue la fuerza. Ok, ya, ahora sí. Señoras y Mira, señores, sí, no, digo así, bueno, desapégate de los placeres, bueno, come verduras, ¿no? Así comes, pero no es un placer. sí, hasta los niños saben el brócoli. El brócoli es bien bueno. Ahora sí, señoras y señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que la hayan pasado bien y espero que, pues bueno, esta información les haya clarificado un poquito más el panorama sobre el judaísmo en México. Me gustaría agradecerles a todos los que estuvieron aquí presentes, especialmente a Irving, por haber dado esta increíble plática. Gracias a Enlace Judío por permitirnos tener este espacio y pues continuemos con el judaísmo mexicano. Gracias a todos, los espero aquí la próxima semana con otros temas así bien interesantes. Exacto, está todavía por definirse los temas, pero ya se los avisaré. Por lo pronto, mañana en la noche tenemos transmisión conmigo sobre el Teilim, sobre los salmos. Y el viernes vamos a tener la plática sobre la tolerancia. Va a ser tolerancia y judaísmo. Así que nos vemos por allá, señores puentes. Recuerden ser puentes y no muros. Y nos vemos hasta mañana. Cuídense muchísimo y que tengan excelente tarde.